quieras. como que habían pensado Buyaca. que habíamos tomado. Pues, ¿no? Buyaca, cuando Pero no, quieras. le sacaron Hola, puta estamos en cinco radio, minutos. muchachos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy Funable, buenas cosas noches funables. a todos. Estamos Porque yo hablando sí les de... puedo decir de 5 guardias y demás, es que vinieron a alquilar la terraza unos Pero baja policías. tu bolsa, pe, amigo. Baja tu bolsa. De los No, policías. todavía no, estamos en radio, pues. Ay. Estamos A ver, en radio Resaca. Radio Y R. ¿cómo se llama vinieron a alquilar unos policías acá. Y lo bueno es que me hicieron la gauchada, me dijeron, oh, si te pasa algo por Barranco, ya tú sabes, pásame la voz. Ahí te mandé, le mandé un pantallazo a mi pato. Sí, pues. sí, sí. Ah, es cierto, cierto. Quítale el no sé. manual, el auto. A ver, De ahí. ya está. Ahí está. No, Quedó. quítale el auto. Ahí. Ajá, ya está. Ya. Clark Beckham, ¿y qué tal, ¿Qué novelas? Sé que esa es una pequeña costumbre ya el prender en ese horario, tarde. Sí, tarde. Es muy oscuro, creo. No, así eres, amigo. ¿Qué pasa? Falta luz acá. No, sí, para él yo lo veo negro. Sí, weón. Y yo me veo blanco. No, pero en la cámara se ve bien. Ay, O ay. sea, es mentira. No, pues está bien, te baja tu, No, tu todo se tonalidad, arregla en pues. postproducción. Ah, pero la madre, eres muy No blanco, creo. pues también. Ah, ya está que me baja. Ya parece Gasparín, ya, Gasparín ya parece. Me han bajado saturación también. Pero Ah, parece. falta aprender esa, pe, juego. A ver, Con La razón. PC para mí. Con razón, pe. Bien, Te chulo. quería opacar, te quería Sí, opacar. sí, se lo queda. Ah, otra qué cosa, huevón. pe. Calidad, señores, Claro, qué calidad. Todo está pensado, hermano. Ya vamos Acá a yo coordinar hecho con esta- los oyentes para que nos visiten. Ah, ¿Qué haces? Claro. Digo, oh, no, mano. No, pues ya lo cambiaste a amarillo. ese luz de velorio, luz de Sí, velorio. sí, ya lo cambiaste a amarillo. Qué madre causa. Oño. Sí, ahora estamos con velas. Sí. O sea, a ver, intenta apagarlo y prenderlo porque creo que eso cambia si Claro, es pues. que no es con Mejor. control. Bien, mientras seguimos acá con los oyentes. ¿Estamos en vivo? Estamos Sí, en radio, ahí. solo se nos escucha la voz. Estamos Muy en bien, muy bien. Mientras Resaca. producción sigue comiendo, está cenando a esta hora. Ajá. Todo por ustedes. Todo por ustedes. Primero queridos es el oyentes. trabajo. Después la gastritis. Sí. policía. Y sí, ojalá que no llueva. Policía. porque- Supongo que uno. Ah, ya, apagaste ahí. Sí, Ya, ves, está sí. bien, esa es luz blanca. Métele, full. Lo he bajado, creo. Full, acá mi cosa no se ve. No, yo era blanco, ¿sabes qué? Sí. De chibolito. Sí, así dice. Pero Así siempre cuentan. Imagínate cómo era yo, huevón. Yo tenía pelo rubio, huevón. Oye, pero ¿qué pasa con la gente, con los bebitos cuando nacen blancos y se vuelven negros? Puta, es que es parte de. Mira, mis perritos. ya. Mis perritos calatos eran bien, ¿cómo se llama? Plateados, porque yo tengo perros calatos, tengo, y es como, mira, no tienes que cambiarla acá y acá. Ya, a ver. Eran plateados, puta, así como bonitos, rosaditos y plateados, pues no, pero ya pasó el tiempo tan negros ahorita. Claro. Así es la ley. Porque imagino que creces y va aumentando también no sé qué será esa hueá, tiene un nombre. La Eh, genética de ellos. Colágeno no es una hueá que hace que la piel tenga esa tonalidad. de ¿Pigmentación? color. Pigmentación puede ser, pero Por tiene eso. otro nombre. O sea que las Mm. personas morenas tienen más y por eso son más oscuros. Claro. Lo bueno de los morenos, dice, bueno, yo lo veo en mi abuela, Ajá. que ¿Yeri? no se le nota mucho las líneas de expresiones. Ah, no sí, se que son envejece rápido. bastante, o sea, ¿cómo puede ser? Se leen más jóvenes. Exacto. Claro, pues joven. Así También pasa. un blanco, sí, las manchitas. y todo. Bueno, lo lanzas, creo. ¿Qué cosa? A ver, lánzalo, Chuls. Lánzalo todo. Va a salir mi azúcar, mi pan. Ga. Mi pancito, mano. Mira cómo. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira lo que estoy comiendo. amiguito? ¡Qué pastel! Ya se va soltando, Carlitos, Carlangas. Carlangas. Mira Carlangas se va cosa, es un soltando. churrito. Un churro Es en la pava. de pavita.
Esa es tu pipa. Mentira, gente, es paté. Esa es la pobreza. Esta es la pobreza. Miren cómo rasco ese paté, mira cómo rasco. Míralo, Así como rasco las vistas de Orozco ahorita. Así, mira cómo rasco. Dios, Mira cómo rasco. Oh, Ahí vamos a mí estamos. rascando. Ahí Mira está, cómo ya. rasco, ahí está. Ahí está, lo Esa es su poco. cena, gente. Esto es lo Sí. que como, gente. Sí. Miserablemente, del mira día de cómo hoy. cae. Miren. Ay, no, ¿por qué antojas a los Hoy. viewers? Bueno, ¿Qué hola, juegas? ¿qué tal, gente? Buenas noches a todos. Estamos nuevamente aquí reunidos en esta mesa tan divertida y Buenas tan noches, buenas elocuente. noches. Good night. Estamos junto con Alexis, yo soy Alexis, Alexander Y y Carlitos. Carlos. Así es. Gracias, Carlitos muchachos. Paxi. Nuevamente. Acompañándonos un día más. Sí, acompañándonos. Gracias por el venir también Un día el más, día un de día hoy. más. 3 horas desde mi pueblo. 3 horas. Sí. Pero llegué. Que viene, Pero vive, llegué. vive en Por Caraballo, ustedes. gente. En burro llegó. Vive en Caraballo, gente, imagínate. Sí, a ver, la gente de Caraballo. Saludos. De Caraballo. Mi barrio. De ¿Cómo dice Caraballo. Mi barrio. Hoy día, hoy día vamos a hablar. O sacó el paté, puta madre. Amigo, por más. Por rascar. Un sol, por acá está un sol 20. Gente, acá. Paté. Ese el dicho, yape, el pues, yape. ese dicho Por acá está compraba. un sol 20, gente, el paté. Ese dicho. Está un sol 20, ¿no? ¿O no? No Sí, sé. mi vecino lo vende a 50, pero ya vencido. Terrible, terrible. Ahí está, un Ese sol es 20, un sol 20. Ese es de pollo. Hay un patea No de sé. rata también. Ya, no. Ese está más barato. De rata de criadero, ¿ah? No te De hueves. criadero. Ya más barato, puta, del De desagüe. chacra. De chacra. Debería haber paté de cuy, huevón, o así. Más barato todavía. Bueno, a ver, Alexis, cuéntanos la noche de hoy. ¿Cuáles son los Uy. temas picantes Hoy de, vamos a hablar de de la noche cine. de hoy? ¡Qué bien, por fin! De cine que no es Ay, Ya era cine. hora. Tu especialidad, Alex. Mi especialidad, Tu gente. De cine que no es cine. No me Oh, digas. ¿Cómo? No me es eso? digas, por favor. De cine que no es cine. Claro, Sacas a causa. la bestia rajona del cine, a ver. Bueno, poniendo en contexto a la gente, el día. ¿Qué será? Pues el día de ayer acabó el mes de junio, el mes Pride. Y con eso se estrenó una película que se llama Locos de Amor, mi primer amor. Que vendría a ser una secuela de una trilogía que ya venía de puros fracasos. Chan. Que vendría a ser Locos de Amor, mi primer amor. La Sin cuarta sin entrega. weón. vaselina, Alexis, entró directo. La Está cuarta bien, entrega. está bien. Qué así está muy fuerte. bien. La cuarta entrega Aparte que, Pero a tiene ver, en este podcast tiene que salir en algún momento para que alguien nos financie Ananías, weón. Algún día deberíamos de grabar Ananías sí se graba, que sí no se cree graba, nada más. gente. Algún día. algún día. Algún día Cuando a será. Alexander se le dé la gana. Yo estoy dejando de que ¿cómo decirlo? Todo esté a su tiempo. Todo estará a su tiempo, vas a ver que sí. Visionario ese cojudo. Así es. Que la inspiración llegue en algún momento. Esa producción está Está atenta, por fin, está trabajando. Está haciendo su chamba, Está pero. haciendo su chamba, mano. Está Bueno. bien, excelente. Pero a ver, cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? Yo ilústranos, por favor. Desásnanos, primero comencé a ver clips de Orozco. mi causa. Ese fue su causa de. Yuta. Su acá, su Saludos a aprendiza. Carlos, siempre pensando en ti. ¡Uy, qué rico! Desde Moloco. Ujú. Excelente. A ver, sigue contando. ¿Qué es lo que dice El tu sensei. mentor, tu sensei Orozco? Tu mentor. Este podcast nació inspirado en Orozco. ¿Sí? No te huevas, Puta. Por eso te has llevado, te has traído Solo al chavito. Al Chavito 2. No, él es el chavito, yo soy el chavito 1. Y ahorita ya lo aceptó poco a poco ya poco a lo poco. está abrazando ya. No, es parte de aceptarse. Ya como está, ya está, me ya, dice. ya está que la Bien, abraza. bien, Justo del bien, mes de junio, bien. cosa de aceptarse. Está todo está fluyendo, muy bien. Ya está que acepta los términos, ya está como Sí, que ya. abraza todo, así que Abrazo. es un Coyote buen- abrazo. es un buen indicio de superarse, gente. Así Sí, que gente, tienen que aceptar su para pasado. superar. Iniciamos bien, Julio. Muy bien. Así es. Bueno, la cosa es que comencé a ver clips de él, de su programa, pero me llamó más el de Paulo Benza, donde él menciona de que no es un experto en el cine, capaz como muchas personas lo somos, pero no necesitas ser un experto en el cine para darte cuenta que una película es mala. Obvio, sí. Una película es mala. Entonces, ellos ya comenzaron a dar datos más específicos sobre lo que pasó en la cartelera. Comenzaron a mencionar de que han tenido 100 pantallas, o sea, imagino que ha estado en diferentes cines. Y a pesar de eso, ha tenido nada más 3.500 espectadores. Eso es bajo, pues, ¿no? Por una, Bajito. Para ese por tipo de una- producciones que son bastante para lo que realmente es lo que supuestamente pega acá en el Perú es comedia familiar. Así que esto es una comedia familiar. Así que bueno,
es muy bajo para que la gente que está acostumbrada a ver ese tipo de producciones ya no le da ese apoyo, ¿no? Claro. ¿Y más o menos cuánto cuesta una película de esas? Se han ido de viaje a Uruguay. O En sea, Uruguay ha sido grabado sí. todo Oh, eso. no, una parte acá y una parte en Uruguay. Ay, ay, ay. O sea, no tengo los datos exactos, pero igual es una inversión que siempre se espera el retorno, ¿no? ¿Un milloncito? No, ni cagando. 1 millón no te... No, Mucho. mucho. Ya, Ni 500.000 soles. medio. Bueno, ya, te doy entre ese... la primera, o sea, 1 millón, la primera, 500.000 menos. Ay, 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 para O abajo. sea, para hablando abajo. de mi ignorancia aún en el tema de películas, ¿no? Pero- Quizá también estoy Está siendo pecando, está ignorante. pecando Sí, ahí. estoy pecando de De ignorante, ¿no? sí. Creo yo. ¿Cuánto crees que te cobre Monchi Presuma, por hacer presume. su papel? Monchi por hacer su papel, también ¿Esa película se dependiendo. habrá grabado en cuántos meses? ¿3? No, No más. sé, es que depende. Va elevando. Si tú grabas todo en un, digamos, que es utópico, todo en un día, Ni cagando, pe. ya, pues, o sea, son menos días. O sea, yo contrato a Monchi, yo contrato a los actores por 3 días. Digamos que cada uno me cobra 500 y ya son por 3 días. O sea, divídelo. Incluso es, puta, cada 1500. A ver, para no, Para yo no irte también en floro, trabarme, para yo no irte en también para floro. no irme en floro. Digamos que cada uno cobra 500 por día y tienes 3 días, o sea, son 1500 más 1500, 3500, 4500, saldría 4500. Pero ya bueno, si vas sumando días, Suma sí, más, pues. obviamente va subiendo el costo. bolo, ¿no? Y Es ahora... caro hacer cine, ¿no? Es que sí, Carísimo, y pe. aparte también tú como actor eh, vas a cobrar distinto si es que es para un corto universitario, si es para un corto medio amateur o si es para una película que sabes que va a haber una repercusión Son detrás de todo claro. eso, pues, ¿no? Es más marketing, pues, ¿no? Sí, aparte, claro, bueno, es una película, también, digamos, algunos te la venden como diciendo, bueno, te vamos a dar la oportunidad que salgas en una película, pero tampoco es así porque igual tienes que velar por tu trabajo y o sea, por tu Intereses. reputación, pues, ¿no? Sí, pero sí es caro. A ver, habla, negrito, ¿se escucha? Hola, hola. Ahí Sí, está. Sí se Pensé que escucha. no, pensé claro. que no se te escuchaba. Tienes que abrir Puta. más la boca, Carlos, cuidado. Ah. Sí. Bueno, tenemos videos para reaccionar para que entremos un poco más en contexto, Con sexo. A ver, a para ver, a que ver. Carlos tenga una idea mayor de A ver, Carlos, lo que va, de lo que va. antes de empezar, queríamos preguntarte, tú eres un espectador del cine también? ¿Has ido a ver películas? ¿Eres regular? Último he ido a ver una película, Fórmula 1. Ah, F1, claro. Dice que está puta Brad Pitt está rico, dices. Sí, me hizo sí, para Sí. que toda la Puta. película. Sí, Oye, sí, sí, sí. una buena pregunta sería, ¿cuál ha sido la última película peruana que han visto? Sí, 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 es una muy buena película. Una buena Y a película, ver, una buena... ahí sí, ¿cuál ha sido? Django. No, Django sin Puta, cadenas. déjame sacar Claro. mi Letterboxd, que es una aplicación No, pero de... en el cine, ¿ah? En No el- no por Netflix, claro, en el Ah, una cine, que se plataforma había de pasaste. streaming. estrenado. No, no he ido, Uy, ya huevón. hace Yo no he ido. Puta, a tiempo. Sumare, uno. No, esa O sea, consciente, guada. consciente a No. Sumare uno Sí, y la vi en el dije, cine puta, yo también. La vi en quiero, el cine. yo quiero ser Uy, sí, me hizo pensar. Yo quería ser Carlos Alcántara cuando había Sumare uno. Así, la cagada. Ya, pero, puta, yo creo que la última que Tú, vi en el cine fue, Avenida del Arco. Puta, La vi sí, en el pero cine. huevón, es que yo Avenida. soy más de ver películas peruanas, pero tipo en mi jato Exacto. El cositas Expediente así. García, ¿la vieron en el cine? Ah, no, claro, ya fui a ver al cine porque saludos a Coco Prado, que bueno, es buen director para que. Igual fui a ver su película que era. Saludos, El que no me Expediente acuerdo qué García, nombre. pues. ¿El Expediente García era? Sí. No, huevón, tenía Sí, otro sí, 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 nombre. sí. ¿El Puta. presidente García? No, El Expediente García. Allá. Tú, Expediente. había una más que era de Vladimiro Montesinos también. Vivo Muerto era, ¿Vivo huevón. muerto? Ah, El Vivo Sí, a ver, Muerto, pues. Expediente claro, García. pero Esa. es que claro, me acordaba de Vivo Muerto que se estrenó el año pasado. Uy, esa no la he visto. ¿Ustedes la han visto? Yo sí la Yo vi, la- yo fui al el- cine a verla, sí, la sí. de, Esa fue la última consciente también que he ido a ver, de la peli de, peruana. la de Vladimiro, yo la vi por Caiga quien caiga es ese, creo. no me acuerdo, creo que fue bueno, pero fue en una plataforma de streaming, pero no la vi en cine. Pero Pero tuvo la de impacto, Alan, ¿no? sí. Tuvo impacto la de Sí, Vivo Muerto, claro. ¿no? Sí. Y el que menos. La de Alan García, pues. Uy, sí. Incluso mucha gente del APRA llegó a ir con sus pancartas, a hacer una arenga saliendo de la sala del cine.
diciendo Alan García presidente, no algo así, pues, no. Bueno. O sea, hubo en su momento cosas así, ¿no? Pero bueno. O sea que su top, ¿cuál sería? Nada, nada, nada. O sea, ¿no se acuerdan? Ah, son mi top. No, es que depende, pejo. No, por ejemplo, no sé, Tinta Roja no lo voy a ver en el cine porque cuando salió creo que tenía 2 años. O era del 2000, no me acuerdo. Pero son las películas de, por ejemplo, Panchito Lombardi, sí he visto una gran cantidad de películas de él. De que no todas. Puta, una que también vi Ah. que es donde estaba Manuel Gold, que se llama Como en el cine. Como en el cine fue también. Buena, Fue me también gustó. no me acuerdo verla. No, no la vi en el cine, pero un dato curioso, se grabó una gran parte en la Universidad de Lima. Justo en ese tiempo yo recién ingresaba a la universidad. Ah, Y se claro. Sí, grabó. sí, 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 Y de sí. hecho hubo una fila, una cola grandísima para que sean elegidos algunos extras. Yo ¿Ah, pensé que sí? íbamos a salir más. Yo no fui porque, pero como alumno pensé que la gente iba a salir más. Oye, mira, este pate, pero no sale mucha gente. Pero igual sí se grabó bastante, bueno, en los exteriores de las aulas que serían las facultades, ahí donde se camina, ¿no? No sé cómo explicarlo. Lo que pasa es Y que, también en el set de televisión, en varios sets de claro, ahí televisión, es donde sí. hacen esa escena del white balance. ¿No? El Ujú. actor que hace de profesor es es Pietro Civil, el que Pietro actúa Civile, de sí. Misterio. La película Sí. es buena, ¿no? O sea, no es mala, pero es Sí, como que la ves y, mira, qué sí, sí, chévere, buena sí. O pela. sea, es bien, bien. Pasable, Sí, pasable. es pasable, bastante bueno. Sí, bastante bien. Ya, esas han sido las únicas películas que he visto en el cine. Puta, de ahí Otra que me nada. recuerda ¿Qué hay una cosa? tiburón azul, creo. Ya mi ¿Cómo se amor. llamaba? Ceviche de tiburón. Ceviche Ahí de está, Hay tiburón. ceviche uno de que es ceviche de tiburón. tiburón, Me weón. cagaste. Sí, sí, sí. O sea, de hecho está Suena en mi nombre clown, watchlist. suena. Está en mi watchlist de Letterboxd. Ceviche de tiburón. Sí. Creo que hubo un Que programa de televisión que también con ceviche de caimán. no, con Esa es la de 26, weón. no, con las narices rojas, hubo una carita de atún, weón. Carita, nada, pero Ya, esa es otra esas son huevada, otra pe. huevada, Esa es una serie. Pensé que sonaba algo similar. No, ceviche de tiburón también. Justo ¿No? de eso estaban hablando también de puta. Es un nombre bien raro para una película, weón. Sí, ¿no? Ceviche de tiburón. Tiburón. No, no es muy. No se escucha muy armoniosa al Es como que ha hablar. visto Ceviche ceviche de de tiburón. tiburón. Suena raro, Está ¿no? hablando, ceviche de caimán suena más piola. Ceviche de caimán. ¿Y tú, Pero, Nerito? Nada, ¿no te a acuerdas? ver qué Eso película nomás lo que peruana. recuerdo de ¿Pero la ahí. viste o solo te acuerdas del nombre? No, no, sí la vi, sí la vi. ¿Y de qué El, ac- trataba ceviche de tiburón? ¿De hacer un ceviche de el tiburón? actor creo que es un extranjero, creo. En Es- ceviche de tiburón está creo que Manuel Gol también, igual que como en el cine. Manuel, el que dice, ¿qué? ¿Ese? Sí, 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 Ya, el del ya, meme. ya. Entonces sí, sí. Ajá. Claro. Manuel Gol ha hecho buenas películas, weón. Sí, No, es de cierto. verdad. No solamente al nivel de producciones de películas, también ha hecho buenos teatros. Sí, claro, Buenas es que obras, ¿ah? en realidad acá en el mundo, no sé, actoral dentro del Perú es teatro, cine, cortometrajes, o sea, pero normalmente en otros países, no sé si es normalmente en general, pero lo que se debería hacer es actores para teatro, Ya mi actores amor, para ya. cámara. Ya mi amor. Bueno, así es. Otra cosita que podías meterle al cine peruano, aparte del sexo, porque le meten excesivamente Qué el sexo en las rico. películas peruanas. Sí, sí, sí. Sí. Ya lo hicieron, ya. Ya lo pueden hacer. Qué rico. ¿Qué otra cosa más que le pondría? O sea, quitándole un poco eso, porque, o sea, todas las películas tienen que tener su parte de sexo. Es que aparte de lo que llama al ojo, aparte del popularum machirulo peruano, dices. cosa? Es verdad, Ay, ya. eso es Sí, lo pero- malo, lo malo. Bueno, yo me acuerdo de haber visto el Guachimán. Puta, igual. Qué Sí, ¿no? rico. Innecesariamente. Ya mi amor, Sí. ya. En- Pero es que es parte, mira, es parte también, y eso sirve bastante. ¿Es cultural? Me censura, gente. es cultural, dices. Es que es parte de una persona de lo más común, por así decirlo, que bueno, tiene serenazgo, puta, se tira una bona riquísima, pues. Es como parte del aspiracionismo también. Puta, pero poco real, ¿no? Sí, pues. O Pero es sea, parte del chiste, es que creo que también es parte del chiste, pero quieras o no, ya más es, quizás dices, puto, un gongo Guachimán también dice, Eso es lo "Ay, que Dios". resalta cagada. una película peruana, ¿no? Mayormente por ahí. por Más el o sexo. menos que cada rato vayan poniendo porno, que vayan poniendo ponen escenas sexuales a cada rato. Eso es lo malo, se podría decir. O sea, es lo común, no sé si malo, porque igual, puta, tampoco vas a ver una película así con tu familia, pues ya tú sabes a lo que estás yendo también. Pero creo que es un recurso que se utiliza bastante porque el peruano es terrible epiléptico, pues, ¿no? Sí. Ese es un recurso que se usa Exacto. bastante. Sí, sí, Muchos sí, sí. chongos, dices. Sí, pues, ya o sea, quieras o no,
aún sigue siendo ya no tanto, pero sigue siendo un pequeño tabú el tema del sexo y puta, ya sigue hacer una película. A Es ver, como que qué yo rico, creo ¿no? que el Pero de cine ahí. peruano se ha encasillado. Se ha encasillado en películas Sí, de terrorismo, películas donde tiene que haber escenas sexuales y películas de la alta sociedad. Es lo sí. único que se toca. Sí, se está encasillando solamente. Personas que están en la clase alta para arriba y terrucos. Puta, qué asco. Sí, tal Solamente cual. veo que hay ese tipo de Hay esos películas. dos extremos, dice. Falta una película para la clase mediera. Entonces, No sé si sea así, pero alguna película con un buen trama que no necesites meter calatas y tampoco necesites meter a platas Pero a con veces plata. han salido las películas de los jugadores, pues. ¿Has visto? De su vida. no, o de Guerrero, ¿hablas de eso? De Jefferson, De la Ah, el 10 de la Joquita, o calle. de Guerrero. pero esas son películas, ¿qué te podría decir? Son más... Puta, esas películas son más fanservice, que se les llama tipo. O sea, no sé si fanservice, como propiamente, pero son porque, puta, ya, pues obviamente Paolo tiene bastante llegada, va a hay que hacer llegar, una va a película. funcionar, ¿no? Jefferson tiene bastante llegada. Sí, hay una película de puta, de Carlos Vilches, weón. Hay otra película del Chato Barraza. Hay otra película de Melcochita. Melcochita tiene dos películas, creo. De ¿no? él mismo. Sí, No Vida. jodas. Ah, sí. no, O sea, no no de sé. su vida, no son biopics, sino son Entonces, ellos. Pero es su película, pues, bueno, o sea, hay uno que se llama Gemelos sin cura, que es la última de ellos que salió, puta, no sé qué, en qué año, antes de pandemia, obvio, que era dos gemelos, uno era cura y el otro no, y se fueron separados al nacer y luego como que reencuentran su... O sea, Puta, qué Sí, o pastrulada de sea, guión, pero no, weón. pero quieras o no, tipo, se podría sacar algo interesante ahí, pero simplemente son sketches más largos, ¿no? En 1 hora y media de ¿Y puta quién Melcochita financia eso, diciendo... weón? Carlos Álvarez también tiene su película y yo me acuerdo que tenía oficiadora esta cerradura Cantón, Ah, Cantol. Cantoles, ¿no? Puta, me acuerdo clarísimo porque había un product placement. Product placement se le llama que si esto es una marca, yo lo pongo acá Claro, en una indirectamente para que película venda, ¿no? para que Tienen venda. varios nombres, brand, no sé qué mierda también. Bueno, product placement es en el mismo tema del cine. Y me cae de risa porque salía grandazo cuando iban a meter la llave en una casa, Cantol. Cantol grandazo. Y luego auspiciado por Cantol, weón, grandazo. Pero ¿quién financia ese tipo de películas? Es que es también un poco complicado de decirlo porque quieras o no, hay bastante gente que invierte sabiendo que no, que quizás no habrá una llegada, pero ya emitió recibos y facturas, no sé cómo decirlo, maños. O sea, Ah, ya. No, ya, ya, ya. también, o sea, puede ser, ¿no? O sea, Es como presuntamente puede pasar. cuando vas a lavar tu ropa. Claro, sí, tal Claro, cual. vas a lavar la ropa. Sí, sí, sí. Pero Bueno, ahora, muéstralo. Production tiene acá el tráiler. ¿Cuándo es un Claro. en Locos de Amor Kids. Pero sí, a ver, antes, no sé, tú sabes un poco más, yo no he visto la saga, ¿no? La saga de sí, Locos de tampoco he Amor. visto el tráiler, nada. Pero es Locos de Amor uno tiene que ver con la 2 y la 2 con la Puta, 3. son independientes esas No huevadas. tiene nada que Sí, ver. y la Es lo 4 mismo. Es lo mismo, solo que diferente situación. es lo Pero mismo y diferente, Carlos. A ver, explícate. Es lo O mismo, pero no es igual. O sea, las cuatro películas son un musical. Ya, pero no es que Pepito siempre sea el principal en cada No, no, película. no, varía, varía. Ah, ya, ya, Son ya. películas independientes con diferentes musicales, pero que tienen una misma premisa. Ya, claro, Exacto, bailemos. ahí Todos está, somos él lo felices, dijo. todo es felicidad. Vive el amor, vive la Sí. amistad. Claro, pero Sí. ya son un poco como que, no sé, no Ese tipo de sé, no es mi películas, gusto tampoco. mira, ¿Ah? este tipo de películas para mí personalmente como que me generan, no un rechazo, pero digo, no puede ser todo muy lindo, pues, huevón. Todo es muy vibras, todo es muy... Es como que no hay y nada de un trasfondo, pues, ¿no? claro, o sea, yo creo que las personas, incluso el peruano, puta, hay tantos matices, huevón. No sé, Carlos, cuántas vivencias puede haber tenido agridulces, pero no es como que, y tú Sí, sí. también, yo también, y no siento que hay se retrata Algo que eso en el cine. te haga sentir, pues, ¿no? Claro, o sea, Que quizá ellos te... sí, hay algunos que sí se identifican con ese tipo de Lo peor es películas, que ese pero guión es muy predecible. Es una película que ya cuando inicia ya sabes cómo va a acabar. claro, Es como Ah, que ok, ponen ok. ahí a chicos, ay, no, son jóvenes igual que están acabando el colegio y que se van de viaje de promoción a Uruguay. allá. Ya, y obviamente, deduciblemente en el transcurso de lo que está pasando en el trama va, pues, problemitas, cositas ahí, pero o sea, no vas más allá. Claro, No hay algo como que a un desenlace grande o algo como que, guau, pasó algo, ¿me entiendes? O sea, va muy predecible todo y ya, pues, le meten musicales en el medio, ¿no? y al final hay
una Tengo lección. de los sí, sí. de amor cantando. Claro, o sea, no hay algo más, ¿no? Pero a ver, pero bueno, ya vimos la anterior, pero lo que me pareció bastante curioso es que, qué lo Viral, caso se vuelve viral del elenco espérate, de los que el otro que mostraste era un banner, me imagino. No creo, es Eso un era banner. antes de que se estrene, pues, ¿no? O sea, imagino que ha sido como un pequeño tráiler inicial. ¿Teaser, se puede decir? No, eso no es teaser, eso es un banner, weón, o Un banner sea, con la gente, ¿no? Como sí, diciendo, es como van a actuar que, ellos. y imagino que se habrá rotado en TikTok y por celulares, ¿no? Porque literalmente es ese formato en vertical. Nada más, pues, ¿no? Nada más, o sea, ya ellos saben su estrategia de marketing y a pesar de eso, puta, no han llenado. Pero es como, hay que hacer una película para la juventud que ahora queremos captar este tipo de público. Ya vamos a tiktokearlos, van a ser tiktokers y vamos a mostrar banners y todos en las redes sociales. Pero a pesar de eso, Ujú. las canciones que cantan en la película son canciones de que, o sea, que no, o sea, no sé, Antiguas. son canciones antiguas que no conectas con eso, o sea, no, O Era sea, como yo la siendo, principal, la primera, que sí. claro, al menos, es que es que la claro, primera es la nostalgia, la pero ¿hasta nostalgia. qué punto puedes exprimir la La nostalgia, nostalgia? porque si no vas a poner la misma canción en la 1 ni en la Claro. 2 ni en la 3. No, Y ahora que claro. son chivolos, o sea, imagino Ya que no encuadra ahí. yo creo que la música ha sido para los padres que están llevando a los chivolos a ver a sus TikTokers favoritos. Puta, no sé, Es que es weón. todo una... Ahora, hace Piensan todo poco, eso, yo les va. comento algo, hace poco, buscando esta información de esto, hay un podcast de jóvenes, mano, de niños, Ah, sí, 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 sí. que se llama Oclam, Oakland, ya. Oclam, Y eso sí, de Oakland, ellos fueron a esta, a Van Premier, no sé, a la antesala, a la alfombra roja de esta claro. película, ¿no? Y obviamente ellos son jóvenes y todos están en el mismo círculo. Los de Oakland, al parecer conocen a Tiago, que es el que Tiago, actúa también claro, ahí, también. y todos están en ese mismo círculo. Uno de los niños actúa en Al fondo y sitio, otro... Claro. O sea, Parece es como que es la si nueva es una generación, película weón. de América TV, weón. Sí, Ya, sí, sí. ya, Es que es ya. la nueva generación de dónde sacar quién es el que más sobresale, que ya hay algunos punteros por ahí que sale, jalan más Pero, gente y o lo van sea, a yo exprimir. siento que son buenos, actúan bien, ahí tienen talento. Pero Ujú. quieras o no, existe ese prejuicio de que son muy blancos. Ajá. Y como son muy blancos, siento que ese es un problema, pendejazo, weón. O sea, a ti te incomoda un poco el tema de que no haya mucha diversidad dentro de la película o No, que porque en también hay un general. pata que es moreno y todo, o sea, normal, eso no. Lo que me refiero es que la película es muy linda. O sea, Muy linda. no hay algo que te, No hay no sé, contrastes de lindura, dices, no ¿no? hay nada como que un trama, porque todo es positivo. Todo es positivo. Lo único negativo de esa película es que se ve de que sale Monchi en un balcón y todos los chicos están abajo y les llama la atención. Ni Ese es su cagando. conflicto, weón. De que no sé, porque se emborracharon el día anterior o Te metieron tú, sí. algo hicieron que se pusieron mal, ¿no? Y yo digo, puta, Puta, es que claro, puta. ¿qué más puedes exprimir? Es que igual tienes que pensar de que, quieras o no, si pones un drama más complicado, ahí no hay retorno. Ah, ya sí, se cortó el retorno acá, pero normal Si sigue. quieres, o sea, pónganse a pensar de que son menores de edad, también el tipo de público es para niños, ¿no? Quizás no puedes, hacer pensar mucho a las personas menores de edad. No sé cómo explicarlo, y no puedes meter dramas más pendejos, pues, ¿qué más vas a poner? Puta, yo siento que no sé, hasta Misterio, bien grabado en sus tiempos. Esa banda para chibolos, weón. Pero puta madre, justamente tú no haces una O- película para esta película tampoco es para Eso es chibolos, para weón. chibolos, weón, es locos de amor. Pero Niños, es muy weón. family friendly entonces. Sí, bueno, también. O sea, es que no se arriesgan a más, porque ¿qué otro problema más puede haber friendly, pues, weón? O sea, puta, no, Bueno, se van las marcas también. claro, también, no es que voy a decir, puta, se murió mi vieja de esto y tengo que robar o tengo que vender un paquete de algo para poder ir al viaje de prom, man. No va a pasar eso, pues, o sea, no hay Pero ¿por qué no más. podría pasar si lo podemos escribir? Se podría, a ver quién nos auspicia, pero bueno, Pero bueno, a dice, ver quién nos auspicia, nos auspicien para grabar cosas así. que Cantil nos auspicia, weón, la cerradura. Claro, que no se abre cosas por los Que no choros. se abre, pero... Ya, buena, Quiere romper buena. la puerta y no Y se no puede, se weón. abre, pero eres Pero cantón. a eso voy, pues. O sea, tú, por ejemplo, si te pidieran que tú seas el creativo dentro de la película y armemos el guión, ¿qué problemas reales, ya quitando de lado el tema de las marcas, quitando el tema del lado
que sea friendly. Y que tengas $500,000 de presupuesto. Claro, tú que, por ejemplo, tú, Carlitos, que cada uno tiene también diferentes anécdotas en la vida. En el colegio, ¿cuál era una preocupación real de una persona como nosotros, peruanos de a pie, ¿no? Puta, que te roben, pues. Que te Que te roben roben. yendo al colegio, que te secuestran yendo Tu al medio colegio. pasaje. Sí, Tu medio Claro. pasaje ahí, en ajá, el micro. sí, ¿Tú alguna exacto. Sí, ahorita de la inseguridad, pues, que ahí, ¿qué otra cosa? Bueno, ahorita la problemática que veo, que mi amigo se eh, mete ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este pegamento? Terocal. Y se mete mi mejor amigo de primaria y en secundaria está con Terocal, puta, ¿qué hago? Claro, ¿no? O sea, ese tipo de problemas también hay, pero todo no, es muy feliz. no, sí, ahorita el problema que hay es, yo lo que veo, mucho morbo en la calle, mucho acoso a las mujeres, ¿Así? También, sí, o sea, imagínate, claro, niñitas y mujeres, ¿Así? que ¿Desde los sí, colegios? así en la sí. calle, No, ¿no? incluso, huevón, mira, no sé si es una imagen editada, pero creo que no, pero yo estoy en Confesiones Metropolitano, ¿ya? En Exacto. Facebook. Y ahí salió, no ver, eran así, puta, carteles que te dicen Claro, hay prohibido, carteles, pues ahorita. prohibido ver pornografía, prohibido robar, digamos, prohibido mascotas y prohibido pulvear. Pulvear. Pulvear es ¿Ah? una palabra pendejaza que creo que no está en el diccionario, pero es parte de la jerga que es una manera de decir no, puta, rozarte o no acosar, No frotarte. no frotarte, ¿no? Y claro, el metropolitano ha tenido que, no sé si eso mejore, o sea, la situación No, no, del pulveo, del No, pulveo, obviamente no, porque a todos no. les llega el culo eso. O pero sea, no le van a claro, hacer caso. pero imagínate, ya están considerando como que obviamente eso está mal, ¿no? O sea, pues porque hay bastantes acoso y es lo que dice. O sea, imagínate algo más fuerte, pues, ¿no? Que es, la chibola está regresando En su colegio a su colegio metropolitano. metropolitano y la pulvean, ¿no? Es como que, puta, esos son problemas Es también un que trauma pasa. para los No, niños. es que, puta, Entonces, esa chibola no va a estar pensando irse a Uruguay de viaje prom, pues, huevón. Claro. Ya. Ahí puede salir una pequeña Mm. premisa. Uy, queda. Ya. Punta. Otra pequeña premisa que podría salir también es de un colegio de mujeres. Un colegio de mujeres, tipo el No Juana Larco sé. Nacional. No sé, supongamos un colegio de mujeres que se van a hacer una pijamada y se comienzan a alguien, no sé, les hace extorsionar una guada, como que si no te besas con tal amiguita, le digo a tus papás, y puta, y poquito a poquito, con ese trauma se hace lesbiana en un futuro. Y luego se comienza a cuestionar Ah, de que si bueno. eso no es. Ya, claro, van Puta, ahí te descubriendo. estoy presentando un problema gay, puta, al menos con algo interesante, ¿no? Claro, No ahí, de frente ahí ya con dos personas que no. se conocen y ya, Ahí Cantol ya se fue, weón. ahí cantó el se Ahí fue. ya se fue, weón. Se fue Exacto. totalmente, Eso es lo weón. malo, gente. Y ahí ya, Eso es lo malo, no apoyan el cine peruano. qué vas a, quién te puede auspiciar ahí? ¿Quién crees que sea la marca? Hedonista, peón, hedonista mi familia. Hedonista. Tiene que auspiciar hedonista, Family. en todo peón. momento. Sí, vamos a hacer nuestra película y vamos a hacer nuestra fiesta y vamos a decir que somos virales. Así como el ellos, video. weón. Ahora sí ponlo, Ahora sí pon el ahora sí video, ponlo. para regresar al video que se hace viral, puta, 3 Ya. gatos, weón. Mira que está en el título. ¿no? Nosotros Ah. pronto. Ponlo en el inicio, pe. Puta, mira lo que sale. Vuelve Ahí está. viral del elenco de Locos de Amor cantando en vivo. Se hizo viral, dice el video. Esa weá yo le he buscado hoy día, oh, nada de viral. Somos exitosos, sí. Pero lo más cana de ese video no es eso. Ya, a ver, a ver. Es lo que se viene ahí, weón. A ver. No me spoilees, no me spoilees. Quiero ver, quiero ver. Ahí está, pues, un negrito, mira. Es mi primo, bro. Ahí está, pues. Míralo. Ahí está, mira, Chuy, Yoris, Andy, Arnie, apoyándonos. Sí, sí, sí. La cagada, men. O sea, pero es que es parte también de. O sea, eso también aprendí en la radio, mano. Eso es algo importante que quiero Pero, decir. Bueno, yo todavía creo que tengo mi programa de radio. Creo. Creo porque puta hace tiempo no entro, pero igual podría hacerlo. Y ¿dónde era? En Cañete. Cañete, a veces tú te acuerdas, yo no me acuerdo. Era en Cañete. ¿Y qué sucede? Que al principio cuando empezaba, y eso a lo que quiero llegar, lo quiero conectar con el TikTok. Cualquiera puede escribir algo así, la gente simplemente con verlo se lo va a creer. Por ejemplo, yo leía comentarios de ChatGPT, weón, y sí recibía comentarios, era como que uno y otro. Ajá. Pero nadie te va a decir, ese comentario es falso. Ya. Esta huevada es falsa. Esto es verdad. O sea, simplemente el oyente lo acepta y lo acoge como si fuera verdad. Por ejemplo, en eso no es que sea viral, sino que ellos mismos han escrito, se vuelve viral. Y ya por ver este tipo de mensaje, al ver el video,
pueden decir, ah, sí se volvió viral, baños. Algunos huevones, Ah, ¿no? pero es que me refiero a que la gran mayoría de personas no tiene. Me va a poner, ¿no? No hay un razonamiento lógico, ¿no? O sea, Claro. lo aceptan O sea, que lo y lo saben acogen y dicen, diferenciar. ah, eso es viral, weón. Ah, bueno. Se dejan Sí. llevar, Ah, se dejan bueno. llevar. Cada huevón con su tema. Ah, pon otro video. A ver, otro vídeo. A ver, producción. A No ver, te a ver, a duermas, ver. Pechuy, no te duermas. Está interesante lo que estamos hablando. ¿O ya? ¿Lo tenía listo? Cambia el macro. Ah, ya, eso fue cuando se presentaron en... A ver la película ellos mismos. Los jóvenes talentos que han crecido frente a la pantalla. Ahí está, Ryan ya, Castillo, mi causa. Brando Galicia, ¡Ya! María Gracia Mora, Llámame, Thiago Bernal, llámame, por Ariana favor, tengo una Fernández y pelea. Vasco Rodríguez son dirigidos por Miguel Valladares en su ópera prima. Súper emocionado, primero para que por la primera vez que la ven ellos, sí, o sea, no es un corte final aún, estamos en plena campaña de postproducción y distribución también. Man, ya no es un corte Así que final, nada, weón. empieza como un poco el viaje hacia llegar a junio, el 26 de junio que estrenamos la película. O sea, ha sido muy emotivo también recordar todo lo que hemos vivido allá, además de las grabaciones, ¿no? Que sí, nos convertimos en una familia y hermoso, de verdad. Estoy como con el corazón Qué acá. lindo. Ahí está, ellos mismos han hecho sus temas y ves que América TV es el que está haciendo todo. Pero ese es propio América. Yo Ese es siento- propio bueno, América sí, Televisión. Hacen su Esto es Guerra, luego hacen su propio podcast que habla de Esto es Guerra y luego hacen, Espectáculos de esta Sacan guerra. hacen este tema como lo de O sea, Copande, no me sorprende, no me que, sorprende, que todo sinceramente. gira en ese mundito de ellos mismos, ¿no? Pero Oh. bueno, pues no es parte de su canal grande, ¿no? Tiene todo como para hacerlo, sus propios recursos para poder hacerlo. Es como que nosotros hiciéramos espectáculos hedonistas, ¿no? Y es Ya, como claro. hablamos Que sobre tuviéramos un nosotros. propio reality y luego hablemos Sí. de esas huevadas acá, ¿no? Sí, sí, Pero sí, eso es tal plata como cual. mierda. Sí, ya es una logística bastante grande. Pero el que puede, puede y chévere. Pero pues, ¿no? nunca imposible, sí se puede. Bueno, ya, Claro. esa es la pequeña premisa. Ahora, el hate que le están tirando a las personas es hacia la película, no es hacia los actores. Los actores han hecho su chamba, está chévere, está bien, Es bacán, que claro, o sea, chévere, pero no tú, es hacia tú ellos. como es actor no vas a hasta- decir, no, gracias, quiero hacer una Claro. película mejor. O sea, estamos tan jodidos un poco en el tema de no es que se hagan 1000 películas o 3000 o 5000, Claro, un eso millón de también, películas sí. peruanas al año. Y si tienes que agarrar este tipo de oportunidad, ya, pues, Tienes que, pues, ¿no? tienes que, igual Si no, sirve para exposición. como marketing, si no también te quedas sin nada. Sí, 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 tal cual. ¿Qué otro? Ya, sigue lo de, Video. lo de Bruno Ascenso. A ver, Brunito, de tiempo que no lo veo. Yo sé que uno eso vas a ver este clip, si alguien te lo pasa por ahí, te va a llegar al recontrahuevazo. Y está bien, me lo merezco. Pero el cine peruano necesita liberarse de ti. Bruno debe ser un pata de la puta madre, de verdad te digo, pero al cine que no se meta. Se lo dije a Valladares y no me hizo caso. Hay gente que a mí me cae increíble y no le daría un podcast. Y yo le dije el día que entrevisté a Valladares, se lo dije en su rostro. ¿Cuál es el tema con Bruno Ascenso, amigo? Te va a cagar, te va a mandar abajo. Bruno Ascenso debe ser increíble. Yo sé que Bruno Ascenso vas a ver este clip, si alguien te lo pasa por ahí, te va a llegar al recontrahuevazo. Y está bien, me lo merezco, pero no tengo nada personal contra ti. Pero el cine peruano necesita liberarse de ti. Ahora, por otro lado, otra gente diría, puto Orozco, huevonazo de mierda, es tu plata. Y es verdad, no es mi plata. Pero luego hay empresas que van a caer. Yo sé de buena fe que Tondero no anda bien. Claro, sí, eso Yo te quiero sé decir. de buena fe que los números de Tondero no andan bien. No andan bien. No se la jueguen así, mi rey. Y el problema con la audiencia además fue que el primer día hace 3000 espectadores alrededor, pero el promedio es muy bajo porque tiene demasiadas salas. O sea, Huñaypacha puede hacer 3000, pero le dan 10 salas. Pero le han dado más de 100 salas a Locos de Amor Kids. Locos de Amor una, que bueno, le fue bien. Igual es mala, amigo. Porque la novedad, amigo. La 2, si la primera era mala, la 2 es peor. Pero si la 2 es peor, la tercera ya es... Siniestra, Olvídate, siniestra. la tercera ya se fueron de pepa, de pendejos. Y aún así hicieron la versión Kids. Puta, que son abusados. ¿Qué viene a su madre Kids? Ya. ¿sabes qué, weón? Bueno, Mira, si ¿por te qué das no, cuenta, no? Usando la misma fórmula. A su madre, Es feos, por favor. chévere. La primera, pues, ¿no? A La su madre primera, 1, sí. tal cual. A su madre 2, bueno, personalmente a mí sí me entretuvo bastante bien. La tercera fue una cagada. Yo O sea, no vi la 2 ni cagando, ni en adelante nada de esa huevada. ¿Ya no viste a su madre No, no 2? vi ¿Tú viste a más. su madre 2? Sí, sí, lo vi. Sí, O lo sea, vi. sí es bastante... me entretuvo los dos. Sí, bastante Pero de ahí la entretenida. 3 ya, weón. sí, ya La bajó. 3 Una, cambió un poco. Hicieron la 4 igual que en Locos de Amor, o sea, a su madre los amigos. O sea, ya al pincho todo, weón.
Y acá también, Locos de Amor 1, 2, 3. Locos de Amor, mi primer amor, que es como que, no sé, o en este caso Pero- uno no tiene Pero nada ¿no que ver crees con lo que otro, está pero igual. mal? O sea, llegar al punto en que la misma gente te diga, oye, ya no grabes más de esto. Es que Lo mismo pasó ellos con han, Asumare, ¿ah? La gente criticaba a o Asumare sea, y decía, ya no grabes más se esto. exprimió tanto que han tenido que, ya se están dando cuenta, pues, porque igual la gente iba. O sea, Asumare 4, tengo entendido que tampoco rompió taquilla, pero fue. O sea, escribir? Claro, pero ya Locos de Amor quizá pensaron que querían hacer lo mismo. Y Y nada, no, cagado. ya ahí creo que se van a empezar a dar cuenta que puta, quizá. Que también esa persona quizá no es tenía- por acá no es. ¿Qué es ya. qué es lo que se vendrá? ¿Qué se vendrá ahora con Puta, no Tondero? sé, weón. O sea, igual eso van a tener que seguir remando porque es una inversión bastante grande como para que digan, no, ya fue, hay que Se- hacer otra película. Oye, Porque se- acá pueden quebrar, weón. No sé quién me dijo que Tondero, bueno, también lo dice Carlos, de que está mal, Tondero ese es el culo, ya, o sea, ya puede quebrar. Si Casi es que ya no quiebra. No quebró. hay creatividad entonces, los productores. Y ahora, con el tema Yo creo que sí hay creatividad, pero están abusando también un poco de la inclusión. En el tema también de ser inclusivos, siento que están forzando escenas gays, metiendo personajes gays, capaz innecesariamente. Y eso que ahora, puta, sí, pues la gente ya no está tolerando como antes. La gente Ahora está está como que volviendo fresh, más. normal. O sea, pones una escena gay, pero fundamentala bien, ¿no? Una escena Ujú. buena que se fundamentó para mí fue en The Last of Us. La Hay una, de Ellie. hay una ¿O cuál? escena de dos gays. El gordito se enamora del pata que entra a su jato y el pata tenía todo enrejado. Ya, esa historia para mí es muy buena. La del gordito de Last of Us Sí, 1. de la 1. Que claro, tiene un trasfondo, que incluso se puede leer las Claro. cartas. Obvio, 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 Es obvio, más, obvio. ese pata muere y es como que hoy te da ganas de llorar. O sea, el problema no es que metas algo gay, el problema es que no lo haces bien. O sea, sea, que fuerzas el Puede llegar personaje. en eso. Claro, que sea solo por ahí nomás encimitas, no se profundiza más. O que sea forzado también. Sí, claro. Necesariamente tiene que haber un gay, a veces en un trama. Es como el sexo, ¿no? Le meten sexo plac de la nada. Pero que no, Calatas, aunque, es que de la aunque, nada, calatas. aunque no creas, huevón. Mira, la otra vez creo que se filtró un poco, me acuerdo haber visto algo, o era de algún festival grande, no sé si era de los Oscar, pero la película, incluso para entrar dentro de que la gente pueda, los jurados puedan ver esa película y entra al festival, digamos, huevón, era una línea de cosas que debía tener la película para que recién pueda ser aceptada. O sea, esta huevada no es como que, ay, quiero meter gente, o sea, quiero meter diversidad porque ya, sí. O sea, bueno, esta es una película que no va a ir al Oscar, pero incluso en los Oscars también están diciendo, bueno, que haya el 35% de las personas que trabajaron en el o sea, sean homosexuales y O este sea, porcentaje una cuota inclusiva. una cuota inclusiva también que sean afroamericanos. Y así, weón, o sea, era una lista relativamente larga que tenías que cumplir, era como un checklist para que recién digan, ah, ya, vamos a ver tu película, a ver si vas para el Oscar. Maña, O sea, no es de gratis, ¿ah? No es de gratis que, ya, esa cuota está claro, hasta el culo. Para mí eso está el culo. pero es parte del lobby, pues, no es parte de, ya Está hasta el tienes que, culo. Está si, mal, si weón. quieres ir al Oscar, puta. Bueno, en esos tiempos, ¿no? Está mal, weón. En esos tiempos. Para mí Y está ahora pésimo ya esa nota. weón. Bajó. Porque estás forzando a que, Ay, como ya. sea, tengas que contratar a alguien que capaz no sea Ya, mi bueno y amor, que no ya. acepte lo que está Ya, mi haciendo. amor. Y problemas. La creatividad también se limita, todo, ¿no? todo, pues, todo. No, que quiero hacer no sé, weón. Como lo que pasó con Disney, pues, ¿no? Que hicieron la Sirenita Sí, Negra. sí, también. Cosas así. Quiero hacer una película Claro, sobre pues. este ¿Has tipo, visto lo sobre que- este tipo de la guerra mundial, digamos. De- Y creo que incluyeron a una soldado mujer en un momento. ¿Has visto lo que va a salir ahora? ¿Cuál? De Game State, One Punch Man. Me cagaste. ¿Qué hay que hacer? Sí. A ver, ¿Cómo enséñame. va a salir? El actor va a ser One Punch Man. ¿Ah, sí? O sea, Disney ya que se va al abuso. Qué No, es que locas. hacen huevadas, ¿no? Se van en floro, no solamente en lo de la sirenita, creo que también hicieron algo así raro, también bien en Blancanieves, también Blancanieves. Que supuestamente Blancanieves también. Blancanieves no es blanca como la nieve, sino que es otra huevada. Digo, uy, ¿qué fue? Si el cuento dice, bueno, en fin, bueno, no No, sé. pero ¿no? yo ahora creo que ha Los salido. progres están cagando esta huevada, los progres de mierda están Escúchame, haciendo pero esto, huevón. por ejemplo, vi un tráiler, creo, creo que era de Disney, de una película para niños que era un pata que tenía un parche en el ojo. Peter Pan. No, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eso me llamó la atención porque justo un niño veía ese tráiler con el parche en el ojo porque creo que tiene una condición, será tuerto, no sé,
pero ya ahí te vas por otro lado de la inclusión, ¿no? O sea, quizá un poco más específica, que es un parche en el ojo y todos los niños con un parche en el ojo debe ser por alguna condición, se identifican. Pero bueno, al menos está variando un poco Pero la vamos a cuota que de tú puedes inclusión. ser inclusivo en... O sea, hay un montón de cosas que puedes meter al cine. No solamente gays. No solamente con meter gays eres inclusivo. O sea, puedes meter, no sé, a gente que tenga un... No sé, algún problema, algún Alguna mal, alguna discapacidad. discapacidad. Pero no necesariamente tienen que ser gay. Pon el tráiler de Ananías ahorita. ¡Ah! De mi Es un cortometraje. plot weón. twist. Ese es mi tráiler de mi cortometraje. Próximamente en DAFO. En DAFO para estímulo económico largometraje. Algún día. Ya, bueno. Ya. 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 Pon el otro. Puta, que este tema es amplio, mano. Hay un montón de cosas Sí, que weón. debatir. Tanto que rajar. Tanto que rajar. Con el experto. Ya, mira, del video anterior que vimos. Cuando iba a entrar a escribir, me di cuenta que también esa persona no tenía ningún interés en preguntarme o ver toda la secuencia completa y vi que le ponía me gusta a comentarios muy mala onda que eran hacia mí. Eso duele más. Y le respondí a algunos y dije, pucha, había un contexto Es el cual... que ha estado en la película también como actor, Ujú. pero también al parecer ha estado... O sea, la escala cómo fue. Valladares es el que organiza todo, ¿cierto? Sí. Y Bruno Ascenso El que es dirige. el director. Pero el de la producción, no sé si estoy mal, era el chico Tiago, que también era actor en la película. Y como el primer clip que vimos anteriormente, el de Carlos, donde hablan muy mal de la película, que le fue mal, que estuvo todo mal, Claro. este mismo pata al parecer se ha picado, ¿no? Y ha entrado a los mismos comentarios del video donde atacan a esta chica, que también es actriz, a Macla. Mm. Y se está quejando de que le ha dado likes a algunos comentarios que le están atacando, ¿no? Oye, por así dale play. Pero es que también podía explicar y decidí no hacerlo. Claro, dice Tiago Bernal, que actúa en la película de Locos de Amor Kid, no habría problema en criticar la película desde lo que vieron, pero ni siquiera se dieron el tiempo de verla. Comparto mi opinión porque en este video veo periodistas y a una compañera que también es actriz, y ver la facilidad con la que pueden hablar mal de un proyecto hecho con mucho esfuerzo decepciona. Está dolido, pero también siento que el hecho de que una crítica te duela no significa que la crítica sea injusta. Es decir, la gente no está obligada a disfrutar lo que haces o aplaudir lo que haces solamente porque lo hiciste con cariño o solamente porque te costó. No, Ese comentario es terrible. Pero ¿es verdad o no? Pero es verdad, La verdad duele. La verdad duele, man. Pero tienes que ser, pues así. parte de la vida. Le dio recibir la con crítica. látigo, le dio con látigo. Parte de recibir. Claro. la Ay, pero crítica. sí choca, pues, weón. Yo Claro, siento, a ver, ¿a yo... quién Mira, no le chocaría? Mira, Sí, mira, exacto. mano, o sea, yo tengo un pata con el que trabajamos, el pata es director de sonido, bueno, sonido, y es una persona mayor, es cubano, ha venido acá a Perú a ejercer, hemos hecho un par de proyectos tipo chéveres, y qué pasó que no sé cuándo salió esta película, pero no sé si te acuerdas de esta película de Edwin Sierra. Me suena, ya. Edwin Sierra es un cómico Sí, que sí, 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 sí. hace de... El que estuvo con las hermanas, pues, ¿no? Con las Sí. colombianas, sí. Correcto. Espérate. Tiene su película. Y es como que estuvo haciendo. La Juana se llama la película, Ya. weón. O algo así. Algo así. Y él era el que hacía el sonido. O sea, pero ya, cabeza de sonido ahí. Y claro, uno de los. Nadie le dijo nada porque, bueno, es parte de. Son chambas, pues, weón, ya qué vas a hacer. Pero me acuerdo de haber visto una publicación de él que decía. Y lo mismo, ¿no? Medio que dolido. Antes de criticar el trabajo o el proyecto, sería bueno que se pongan a pensar el tiempo invertido, el dinero invertido, las horas invertidas, el trabajo humano que se ha hecho, ¿no? Antes de no ver la película, véanla y a partir de eso critíquenla, ¿no? O sea, la película es una cagada, pejón, pero ya, o sea, pero yo me pongo a pensar también como que igual que Tiaguito, puta, Canapes, ¿no? pobrecito, pues, ¿no? Ahí Pero está, esa es la parte de película. chamba. A ver, ponlo. Mi novia es él, se llama. Mi novia es él. Ponle el Puta. tráiler, por favor, ponle el Es tráiler. que esa es la weón. huevada, pues, weón. Ese Pon es tráiler, el tráiler. problema, mano. Me censura, Lo me que- censura. Lo que dijiste hace un momento. Es que claro, o Ese sea, es el problema, weón. Que se ve hasta el culo. sí, pues, aunque no, pero Se se ve escucha hasta el bien. culo. Pero se escucha bien, Ya. gracias a mi pata. Pero vamos a eso, ¿no? Que como le dije al inicio, no están criticando a los actores. El pata actuó Claro, bien, el pata claro. actuó de puta madre. Claro. Pero Trama, la todo. película en general, el guión, Exacto. no sé si la fotografía, no sé si el encuadre, no sé si la colorización, pero
viejo, es aburrido, o sea, no da ganas de Es que verlo. también es más de lo mismo. Claro, es es más de lo aburrido, mismo. no es Como tú dices, es digerible. predecible, entonces Todo el ya, trama ya sabes qué va a ya pasar, entonces no hay como no que te un genera esa giro. emoción como una película, ¿no? ¿Qué pasará al Claro, final? sí, ya sabes qué va a ocurrir. Más bien, préndele esta cámara, Chuy. Más bien, lo otro que también iba a mencionar era de que algunas personas, cuando trabajan en proyectos audiovisuales, se esfuerzan mucho, pero ¿qué haces tú? Ujú, Él trabaja en sonido, lo hace relativamente bien para él, y está capaz bien. ujú. Pero ¿qué pasa si el pata que hace la colorización, no sé, lo coloriza capaz de un tono muy infantil y no le da mucho dramatismo a una escena que es dramática? Te arruina y te desmerece tu trabajo también. Mira, Porque tú ves el producto final. es que para eso está el director, pues, huevón, para que ver todos los departamentos que hay. Hay sonido, hay, bueno, es preproducción, producción y postproducción. Y el director es la cabeza que, si es que el sonido acá se ha escuchado mal, o sea, obviamente está mal de parte del pata que ha grabado el sonido, pero también está mal de parte del director haber dejado pasar eso. Si el colorista en la Exacto. postproducción, puta, coloreas, o sea, corrige el color hasta el huevo, porque quizá se le pasó o no sabe, es que uno al ser cabeza ya tiene que asumir o Claro. sea, puta, Pero también hay el de todos, tiempos, ¿no? imagino. No creo que ese brother sea perfecto. También él también la puede cagar. También, También hay tiempos de entrega, también hay plazos, también hay tiempo, también pagas por una corrección, o sea, pagas por varias cosas, no es o solamente sea, como no es que se te haces pague, responsable de entiende que, todo, ¿no? mira, O sea, sea así, pero Tondero, también no, ¿no? no es que estás pensando como si fuera un proyecto independiente, esta hueá es de Tondero. Tondero tiene todos los departamentos que es, puta, no sé, arte, vestuario, sonido, postproducción, bueno, preproducción se divide bastante, guionistas, que son los creativos. O sea, todo esto es de Tondero, o sea, no es que tú jalas un huevón externo, por eso Ya. también se crean gremios, pues, huevón. Porque no es que tú jalas un huevón externo y ya voy a chambear hoy día contigo, y mañana voy a chambear contigo. Todo está bajo, primero Bruno Ascenso, que es el director, Ya, mi amor, y más ya. arriba, Ya, mi imagino que amor. Valladares o el encargado de que todo eso sea una armonía y esté completamente estructurado. No es que se les haya pasado tampoco algo. Si algo está así es porque ellos han querido. Y como todos aplauden entre todos, huevón, también es como Esa que... es la huevada, ¿no? O sea, Ya, mi amor. Tú puta, ves tú me que- muestras... No tú te voy a ves decir que es una cagada tu película todo el porque quiero mundo que estar en el está- gremio, pe, huevón. todo el mundo que está ahí saliendo de las salas, todo, para ellos está perfecto. Sí, pero huevón, qué bonito. Bueno, Pero y también no es lo creo, que no deben de creo. decir, pues también, pues, No nadie va a creo. ir a decir Nadie como que, va a oye, decir. brother, hoy puedo hablar contigo. Oye, está hasta el Exacto. culo, weón. O sea, Vuelve a grabar. está hasta el culo, está aburrida. No, Vuélvela a no grabar, creo que se mano. hagan eso también, pues, ¿no? Pero bueno, es Ay, parte mano, de pero la eso nos vida. podría pasar a nosotros, weón. Costó mucho puede hacerlo. ser Y por otro también, lado, puede ser también. Que ¿no? grabemos algo y nosotros digamos, puta, le hemos metido tiempo acá, y al final la gente lo ve y dice, puta, que es esta cagada, weón, también puede También, pasar. pero para eso weón. también parte del sirven proceso, es parte del igual proceso. sirven para eso tener algunos focus group con gente y con espectadores que ven la película y el corte que se puede modificar, el corte final, pero fácil a ellos te pueden decir, mira, acá falta esto, lo otro, y se puede incluso regrabar otras cosas, pero ya es una inversión también más grande, weón. O sea, ese es lo Bueno, utópico, también, sí, pues también. pero bueno. Bueno, y también ha habido casos a lo adverso, ¿no? Que a la crítica no le ha gustado, pero a la gente en masa le ha encantado. Sí, sea, sí, también también, pasa. también. también siento pasado. que, Por sí. porque el hecho de que no hay una industria como tal grande, si quieres, no obedece a que criticaron mi película Locos de Amor Kids. Obedece a muchos problemas más que se discuten en el Congreso, que se discuten en cosas como legislativas, que se discuten en los bonos que da el Estado, que se discuten en los apoyos que existe a la industria cultural, en la distribución de mejores películas, etcétera. Pero de eso no te vi postear. Chao. Y está bien, porque cada uno postea lo que considera conveniente. A veces posteamos más cuando la cosa se vuelve contra lo que yo hice, pero contra lo que realmente es mi industria, ahí no es. Salió un comunicado de Cineplanet ayer donde decía que le iban a quitar 80% de salas a Locos de Amor Kids y decían que era un poco a raíz de los comentarios de Macla Llamada. ¿Así? Sí. Pero, Todo por qué tu pena. culpa, Maclita. Pero lo que menciona Orozco es que él no se pronuncia cuando hay cosas que sí afectan a todo el gremio de actores, como hace poco lo que hubo, que fue la ley anticine, que Sí. luego ya la borraron. No, pero aparte hubo otra ley que recortó el presupuesto también a las películas de cine. Ahora, y también otra cosa que es lo que está mencionando es que esta clase de películas hace que la gente no quiere invertir también en una producción y que el Estado ya no financie películas como, puta, como estas, pues, weón.
Igual, o sea, Igual estas películas no las financia el Estado. estas pues, ¿no? películas no las Son financia el de un Estado. particular, pero Sí. igual ante los ojos a las demás personas, los demás países, es como que, ¿qué está haciendo Perú en el cine? Y puta, no estamos A haciendo ver, esto, pe. vamos a Estamos ver la haciendo ca- Locos de ya, Amor 4, pe. a ver. No por muchas oportunidades. Buena acotación. Vamos a buscar Cineplanet. Auspicianos Cineplanet. O puedes buscarlo tú, Vamos Chucky, a a ver ver, qué vamos a cosa se ver parece. la cartelera. Vamos a ver la cartelera. Diciendo que ninguna la gente O haga el audio con... Mira, No. en cartelera tenemos F1. F1 la película. Lilo y Stitch. Locos de Amor, mi primer amor. Tenemos Megan 2.0. Dice que Megan es buena. O sea, Yo vi dice, la 1 y estaba como que sí. No, o sea, yo no tengo idea de qué es. Pequeñas cosas como estas, no sé qué es. Hasta vi que hay Bailarina. un crossover que va a haber entre Chucky le y has dado Megan. muchas pero- oportunidades. Ah, Chucky, ¿Qué creo es de que terror? sí. ¿Mega? Es terror, Sí. Megan, sí. Oh, por Dios. Cuadrilátero, Destino Coño. Final, Helio. Diciendo que Lilo y Stitch, ninguna Nosotros la gente Imposible. podría decir, oh, Lilo y qué buena Stitch, falta película es ver. Bruno Solo hay Ascenso. Amén. una Pero tú le tienes película mucha fe. peruana. Solo una película peruana en la cartelera. Vamos, nacional. vamos a Claro, ver. que tú siento que tú le has dado muchas Ah, oportunidades. IRL viendo Ahí- Lilo y y Stitch. se- bro. hacemos un pirateo de la película. Sí, sí, sí. A ver, acá Ya, donde ahí, la verdad, esa es Orozco la le- comparación de Orojo con Valladares. A Bruno Ascenso, diciendo que la gente podría decir, oh, qué buena película hizo Bruno Ascenso. Pero tú le tienes mucha fe. Es como Reynoso con Ruiz Díaz. Pucha, si no le tuviese mucha fe, si no realmente depositaría o sea, ¿no? Como Todo, ¿no? ese amor, porque siento ese cariño que siento por él y por la sensibilidad que tiene. De hecho, él ha escrito varias de las cosas que hemos hecho. Y es un talentazo. O sea, a mí, no sé si viste la de VIX, la de Angie Cepeda con Manolo Cardona. No, esa no. Ya, mírala, Pucha. porque Ahí voy a descubrir que Ascenso lo tiene en las venas. me encantó. O sea, está súper bien hecha. Qué Mm. cagón Eh, ese brother. Qué loco, Se porque justo también, ahí, así como ahí en Sí, mi o caso, sea Dani que en Alba, esa película si la veo, ahí faltan voy a más descubrir lo que sí lo tiene en las venas. oportunidades para ese tipo de talentos. De hecho, Ah, Bruno tuvo otro sí. tipo de presupuesto, a diferencia de que nosotros Es no un podemos loquillo, dar es en un Perú. loquillo. No, porque tampoco es que podamos acceder a mucho Bueno, tú le confiaste presupuesto. uno de los proyectos más grandes, ¿no? Porque Netflix confió en Tondero para 2 producciones Sí. y una se la encargaste a él. Eso es verdad, mano. O sea, quieras o no. ¿Cuál fue esa película? cosa? La de Bruno Ascenso justo le estaba buscando, pero igual la tenía. A ver, Es con Bruno hasta, Ascenso en Netflix. hasta que nos Ah, en volvamos a Netflix. encontrar. Hasta que nos volvamos a Es encontrar. una película también de una persona, un español, creo que viene a Perú, a Machu Picchu, en Cusco, o sea, más específicamente, a querer construir un hotel, creo que en Machu Picchu, una pastrulada así, y justo se encuentra y tiene un encontrón, un terrible sexo con Stephanie Cayo. Ya. Y que es una, a- no sé, que vive ahí en esa ciudad, digamos. Ya. Ah, Tira- grano. La cosa es que tiran y puta, se enamoran, pero ella se enamoró del malo porque él quiere destruir Machu Picchu, pero ella lo va a cambiar con el amor. Una hueá así, no la he visto ya, pero es una hueá así. pendejo. ¿Y Pero quería destruir bueno. Machu Picchu? Y bueno, ahí está. De hecho, ahí sale Yo el vi- actor de Nanía, Jaime Cruz. Saludos, Jaime. Yo vi Machu Picchu gracias a Paddington. El También. osito. Ya bueno, mira, ahí podemos ver de Ahí que sale Jaime. sí, sale de extra. Sale de Ah, ya. extra en la película. Y bueno, o sea, sí, mira, pon la de cosas. O sea, hay una, retrocede, ahí. Ahí. O sea, esa foto es muy, puta, no se ve muy mucho, Su pero portada, su portada. No, pero dale clic nomás donde está la pantalla y te va a mandar a lo de Facebook. Ajá. Ajá. es muy, la gente se quejaba porque dijo, la mierda, son muy blancos, XX. weón. Ah, mira. O sea, Ah, parece la muy- típica portada como que solo somos nosotros, ¿no? sí, sí, sí. Pero ponle en pantalla grande, pues ahí está en la flechita en la esquina. Ajá, Esa. ajá. No se agrandó ni mierda, ya que chucha. Ya, pero ahí se puede ver, ¿no? Sí, sí, Bruno sí, sí se Ascenso, aprecia, sí se que aprecia. es el director. Pero, yo tenía, o sea, en mi imaginación pensaba que habían contactado a Bruno Ascenso y de ahí vino Tondero. Pero entonces Nexus llegó a Tondero y ahí es donde Miguel Valladares fue el que le dio la oportunidad a Bruno de dirigir su película. Bueno, ya le he Qué dado varias, interesante. ya le he dado varias, ¿no? Qué interesante. Por si weón. acaso, ¿ustedes han visto esta serie peruana antigua que se llama
se llamaba, y no lo llegaron a terminar, Esta Sociedad, o Alta Sociedad se llamaba. No, era esta sociedad, creo. Ya. Alta Es- Sociedad no era. Alta Sociedad es la Sí. canción de Esta Sociedad, tienes Ay, ay. razón. Yo Ya, vi pero unos esa, fragmentos, no, ya, no vi todo. esa serie era buena, weón. Esta sociedad del 2006. Bruno Era- Ascenso. A ver. Ya, pero ¿quién la dirigió? Bruno Pinasco, ¿no? mm, Porque yo me acuerdo que salía en cine como en el cine, pues, ¿no? ¿Eso lo pasaban en la tele? Claro, claro. claro. No, es por Eduardo Mendoza y escrita por Javier Echevarría. Y hay gente. Y el actor. Ah, mira, también según esto lo dirigió también. No lo dirigió, sino le escribió Bruno Ascenso una parte, me imagino. O sea, es que Bruno Ascenso, quieras o no, tiene una trayectoria, pues, huevón, pero quizá te está yendo a lo seguro que es family friendly, bueno, comedia familiar y family friendly, ¿no? Esta Sociedad a mí sí me gustó. Mm, Sí me gustó. Sí pegó, sí Esa. pegó. Arribita dice, A ver su escrita por bibliografía. Javier, Mariana, Jesús y Bruno Ascenso. Mira, ahí había un personaje que era una prima que llegaba con unas rastas, y todo el mundo se enamoraba de ella. Ella no era Ponce de León. Claro, ella Ponce de Ponce de León. Llegaba ella y todo el mundo se enamoraba. Pues la miraban a ella como que, oye, ¿cómo se viste? ¿Por qué hace esto? Y la criticaban. la criticaba. Pero era alguien que llegaba a romper eso, pues, ¿me entiendes? Todo el estereotipo de todos los pitucos. Y todo eso fue lo que jaló. Claro, lo que jala, porque hay algo que rompe eso, ¿no? En cambio, en estas películas de Locos de Amor, todo es Todos feliz. son en el mismo nivel. Todo está así. Todo es alegría. No hay caos, brother. No hay caos. Y el caos que hay es como que no me quiere, no me ama. O sea, es esa huevada. O sea, no hay algo más. Claro. Bueno, Sí, ok. Y ahora sí, ponme la otra entrevista de Valladares con Carlitos. A ver. Terry Bola. Está. Bueno, cositas. De que la pasan. mayoría de actores en las películas de Tondero son actores blancos, ¿es una opinión o es un hecho? Yo creo que es una opinión, ¿no? Porque mucho, o O es sea, un hecho. sí, o sea, no sé, o también hay comentarios de los mismos actores y yo creo que ya es como, no sé si es un copy-paste que tienen guardado ahí como en favoritos, de ponerlo en redes, porque inclusive ahora en Chabuca, que Sergio Armazgo es el protagonista y Chabuca, básicamente ¿no? casi, Ah, casi ¿viste todo el Chabuca? casting son personas, ¿no? Ah, que sí, no sí. con- Ya me tan acordé ya, conocidas. Chabuca. Lo mismo de siempre y es como, wow, qué loco, o sea, no sé dónde los han visto o de repente van al teatro demasiado porque son de teatro, pero creería que no y digo, wow, esos comentarios con una película está protagonizado por, o sea, ya, como te digo, ya ni los leo mucho porque digo que finalmente cuando lanzamos algo siempre es los mismos comentarios, ¿no? Y lo mismo de lo otro, ¿no? Pero no creo que sea... Es que creo que de necesariamente repente a veces termina aterrizando en, al menos muchas películas en la última parte de Tondero, terminan siendo películas como de una Lima de clase social alta, de una Lima blanca, como le llaman, una Lima miraflorina, una Lima barranquinaya, una Lima donde si te vas a Cusco, o sea, no se ve de repente el Cusco o el Perú que realmente vemos, que sé yo, los peruanos día a día, sino parece una ficción mucho más selecta en qué mostrar. Pero, o sea, ahora inclusive en Asumare los amigos, o sea, el único, digamos, blanco es Andrés Sala, digamos, pero después, no sé, no creería Lo que que pasa la es que decisión ya no vaya por importa en ahí Asumare 4 nunca veces porque ya es internamente primero. aburrido, ya Creo que se es toman desgastante. otro tipo de decisiones aparte, quieras o no, para tener también un es actor u otro. No se toma por ese lado, digamos, que tratan siempre, de pero como ponerlo, ya no ¿no? es- Pero si es la blanco, verdad que no es- no me afecta. es lo que... Pero, o sea, bien por ellos, pues, huevón, porque tienen chamba. Claro, pues le da trabajo, pues. Y ya, pues ellos mismos se han como que han hecho la argolla, pues, ¿no? De poder trabajar con ellos porque ya se conocen. Y eso me ha pasado también, ¿ah? Cuando he grabado cortometrajes en la universidad, quieras o no, pucha, conseguir un equipo que de verdad puedas entenderte. Difícil, ¿no? Y es que cada persona es un mundo, pues, ¿no? Imagino que él también debe decir, puta, ¿para qué? Si esto funciona, si la gente igual, a que critica igual lo va a ver, y aparte con la crítica me genera más publicidad, porque no hay publicidad mala. Igual va a caer gente, ¿no? Como para criticar o para, no sé, para ser hater, pero igual lo va a ver, va a comprar su entrada y lo va a ver. Capaz ¿Y algo para así. para qué me voy a arriesgar a sacar nuevos actores de donde sea si ya tengo a los top? Es que en realidad se puede decir que sí, pues son los top. O sea, no cualquier producción te puede sacar a todo un despliegue de recursos, por así decirlo, actorales, ¿no? Porque Puta. cada uno cuesta también, me imagino. Es más o menos como lo que hace Aldo Miyashiro, pues, ¿no? Siempre son los mismos también. Sí, pues. Es En que su 11 grupo de machos, amigos. en Misterio. Es que, en, huevón, en diferentes cosas o que sea, haga es lo mismo. igual le van a decir a Adam Sandler entonces, huevón. Claro, también. Tiene su productora,
Adam Sandler ha hecho puta un montón de películas con la misma Sí. gente, pero para nosotros que quizá que somos extranjeros, como que, no externos, mejor dicho, bueno, extranjeros de Estados Unidos, lo vemos y decimos bacán, o sea, da risa, ¿no? Pero quizá ellos también están hartos, quién sabe. Cada uno tiene su problema en el Puta, país. Adam Sandler, alguna gente lo quiere y lo ama, otros lo odian, pero yo siento que Adam Sandler cuando hace comedia siempre es puro pedo, pichi caca a veces, pedos y más pedos que otra cosa, pero Igual cuando ese actúa, ajá. pero cuando actúa bien y hace buenas películas, puta, sí la rompe ¿Tú llegaste a ver Gemas sin cortar? Puta, yo más vi una romántica de Dan Sandler y aparte vi otra que no me acuerdo el nombre, pero muy buena película, no me acuerdo el nombre. Pero Puta. tiene varias, pero Una tiene varias película buenas. de él fue el control Control, remoto. click. Click ahí está. Sí, pero esas, claro, las Lloré últimas, con eso. igual las últimas que sacado, te hablo hace 10 años, puta, está en decadencia, pero él como actor volvió a salir mejor con Gemas sin cortar, Uncut James, no sé cómo se llama en inglés, que era él actuando de manera dramática y lo hizo bien, huevón, o sea, la gente dijo, man, ya, este huevón sí sabe actuar, solo que obviamente se va a lo que va a generar, pues. Este actor de la máscara, ¿cómo se llama? Jim Carrey. Ya, él también ha hecho una película donde supuestamente se borran la memoria. Ah, sí. Ya, ese Sí, es un sí, 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 peliculón. es un peliculón también. Peliculón, ¿no? Sí, sí, sí. Última. No, No, es antigua esa película, pero vamos a que la gente lo encasille solamente en comedia y que haga caras raras como lo que Sí. hizo en El Grinch o en La Máscara. Exacto. Pero no, el huevón hizo una película, un trama muy bueno, donde supuestamente dos enamorados se borran la memoria y el pata le dice, "Ay, pero por si acaso se van a volver a enamorar igual." Y pasa eso, ¿no? Pero el trama y todo eso es buenísimo. sí, Buenísimo. ese eterno resplandor de una mente sin recuerdo. Ya, Es ese tiempo también, es un 2004. peliculón, weón. Es esta. Es un peliculón, mano. Sí, es muy buena. Es como que una historia de amor que trata de cómo superar a la ex también, ¿no? Y sí, pero o sea, se borran la memoria. Es una pastrolada piola. Sí, sí, piola, sí. piola. O sea, una vez que te metes dentro de este mundo, que aceptas este mundo, realidad. esta realidad de este mundo del cine, dentro de la película ya dices, puta, está bastante bien. Bueno, a Bueno, ver. sigamos. ¿Qué es lo que más viene? Yo creo que ya lo de las lluvias, ¿no? Sí, lo de la niego. Ella no llega ya, mi techo. Ah, ya, vale. Dale, ponlo nomás. Ah, ese casito que... No. El caso Terrible. Respeto y mucho menos, con verdad. Él tenía 7 ¿Qué ha grandes pasado? Ya, defectos. ponle play. Y una esposa. Ponle play. Vecindario. El chavo ha sacado una serie, bueno, ¿no? El hijo de Chespirito ha hecho una serie Sí, haciendo... Queriendo. Sí se Sí, llama, ¿no? sí, sí. Ya. Sí, es sin querer queriendo. Y Él, ha lo han tenido un escrito culo. los dos hijos, una ¿Ah, sí? hija y un hijo. Sí, yo le he visto, bueno, he visto el primer capítulo para... Igualito. Sí, para Escrito, sí. contextualizarme y... ¿Tú lo has visto? Me gusta su fotografía. Sí, Sí, me gusta la colorización. Siento Sí. que está bien en Yo no. eso. No le- Pero Es bueno. está interesante el trama porque están contando cosas que uno no sabía. Es que igual, aunque no quieras, igual es algo más sesgado, ¿ah? Es la visión de los hijos. Bueno, pero hay Ya, pruebas de esta todo. señora, ¿no? Como las que O vamos sea, a ver ahorita, ¿no? tampoco te digo que estoy defendiendo a doña Florinda, pero quieras o no, puta, ahí han agarrado el lápiz y papel y habrán escrito lo que, puta, desde la perspectiva bien resentida, que está bueno, es parte de su venganza. Pero son cositas, o sea, que no se han mostrado en lo que veíamos nosotros. Claro, es como una vida más sí. privada también. Bueno, se podría decir que sí se vio en cámaras, pero nunca nadie le dio el tiempo para analizarlo y decir como que esta hueá está mal, ¿no? Ah, Y ahí lo dice. Con respeto y mucho menos, con verdad. Él tenía 7 grandes defectos. 6 hijos y una esposa. Yara, huevón. Entonces, No, como defecto. claro. Entonces, Claro, todavía te dice esta huevona. si fueran míos serían maravillosos. La huevona Si esa. fueran míos serían maravillosos. Pero no siendo Bueno, míos. nunca llegaron a serían tener hijos, ¿no? No, es que por lo que tengo entendido, Roberto se hizo la vasectomía. ¿Por qué tenía 6, pues, huevón? De un ya- compromiso. Terrible, de un Tuvo compromiso. que- Ahí están, esos son los 6. Bueno, ya se fue. hacer muchos Ahí está. esfuerzos. Él era un hombre muy infiel a su esposa. Realmente la relación. ¿Yara le dijo eso? uy, Uy, le dijo en su Ya, cara. antes para ir por Yarita. partes, y
Que era muy infiel. Es que si te das cuenta, es que sí, Lo pero quemó, no mano. vamos a tapar el sol con un dedo, puta. Roberto sí estaba en su, Era en su terrible. prime, huevón. Está bien, pero, O sea, pero estaba tu flaca en todo. actual no te dice eso televisión Exacto, abierta. Pero Sí, no, sí. ¿sabes? Sí como te una lo dice. mierda. ¿Sabes por qué te lo No, dice? te lo Escúchame, dice. escúchame. ¿Sabes ver. por qué te lo dice? Para que le caiga el guante a la ex esposa y ella se libere de. Pero conmigo no es infiel, man. Ya. No, O sea que- esa no te pero sirve, ahí es una está- basura, ahí weón. estaba mal. O Claro, ahí estaba mal. Porque Obviamente ella ahí ya, estaba ya mal. están viejos, es más. Claro, O y, sea, ¿qué necesidad? y aparte Y Roberto. creo que la señora ya había fallecido. No, huevón, ese video es del 2004, todavía todo el No, mundo pero estaba vivo. pero la señora con la No, que la estuvo... señora falleció 2013 No, huevón, ya había y fallecido, él falleció creo. 2014. No, Pero es no, más, no. esa señora, la que falleció su esposa, era mayor que él, ¿ah? Era mucho mayor que él. O sea, estamos hablando de personas que ya estaban bordeando los 70, pues, weón, 80 ya, weón. Ya, O sea, bueno. innecesario su comentario. O sea, es mano. innecesario, pero ella siento que lo dice como diciendo, por si acaso, él era Liberándose, recontra infiel liberándose. antes de estar conmigo. O sea, Graciela, puta, tu roche, Bueno, ¿no? pero ya, ¿tú Y querías fue cagona igual, que te fue metas con bastante. una mujer y que le digas si has tenido un error llamándole a tus hijos No, un eso error? estaba horrible, Eso pejo. es el culo, weón. Pero Roberto también no dijo como que, o sea, sí ¿O se qué le defendió, sabrá también? pero yo me hubiera parado también, hubiera dicho fuera, mierda. Pero me quito. ¿qué le sabrá? También. Ah, ¿qué le habrá pasado a la interna con ella que se toma tanto derecho de hablar y que no pase nada? Sí, porque se ve pisadazo. La flaca es Chespirito se ve. narcisista, mano. Hay Yo la algo veo como oscuro. una pasta así como que bien narcisista. weón. Puta. A ver. Ah, también estuvo con Kiko, pues, ¿no? No, yo no anduve con Doña Florinda. Doña Florinda anduvo conmigo, Ah. que es diferente. Pero si anduviste con él. De eso no voy a hablar. Una de dos. Principalmente. Tú conociste a Roberto. Claro, Un hombre muy inteligente. muy. Nos queríamos ¿Me mucho. imaginas a mí con... Ah, la Por mierda. eso no quiero hablar. ¿Te Pero imaginas a mí entonces, con un ¿qué pendejo, pasaba dijo, en el no? foro, en el set? ¿Se dio O cuando sea, usted estaba casado? Sí, se dio. Se dio muy poco tiempo. No fue así grandioso, fue un poquito más que amigos. era un hombre muy infiel a su esposa. Muy, muy infiel. Entonces, como andaba con Uy. Roberto lo mira como Pues diciendo, uno no me quería ser una quemes. más No me feminista. quemé. No me No me quemé. quemes. Por eso dice Y a él su siempre me decía esposa. que yo era su mujer Por eso te ideal y digo, que era la pues. mujer ideal. Si quieres, ¿qué va? A toda la Eso lo digo. Es que sí, es que quieras o no, puta, Roberto está. Ya no Era- tenía era que muy perder, infiel. pues. Ay, pero a ver, Muy brother, ya. infiel. Supongamos que tú tengas ya, pues, ¿cuánto tenía ahí? ¿80? ¿70 y tantos? Puta, 80, Ya está era casi. tercera- 80, Ya, era ya. tercera. pero ya estás a la etapa final de tu vida. ¿Tú piensas que te va a llegar al que te digan a esas alturas fuiste infiel? Brother, voy a Sí, morir, brother. chulapi. Ya pasó Sí. esa weá. Y cuando tenía 30 me importaba, imagínate cuando tenga 75. Me dicen que se los 75, 80 años, es como que, sí, pero weón, qué O sea, chapa, ¿ya qué va a pasar? mira, weón? el huevón ha sido ¿Qué va a tan, ocurrir, weón? el huevón ha sido tan grande, por así decirlo, que a pesar de que haya hecho lo que hizo, nadie le importa porque puta, es el número que- uno de la comicidad. Es por la época. También. Es por la época, porque ese chiste lo haces acá. No, y eso, como te digo, ese chiste por la de, época. de ese documental es del, como te digo, del 2000, entre 2000 y 2005. Es relativamente antiguo. ¿Ah? Solo que ahora por la coyuntura, Pasó 20 años, weón. sí, pero la coyuntura ha hecho de que ese documental reviva, se se revive. reviva. O sea, el archivo El también archivo se reviva, ¿no? Oh, y también mencionó lo de Kiko, ¿ah? Que estuvo con el pata. Y ella dijo que no, que cómo va a estar con un pendejo. Y luego Kiko lo afirma como que sí, tuvimos algo como un Obviamente, choque claro. y fuga nada más. No, pero es que la da a flaca sí- entender de que Doña Florinda quería con él no con ella. Sí, pues. La cagada. No hay un día que no nos digamos te quiero, te adoro, etc. Pero desde la mañana. La mañana. Que le digo, buenos días, mi alegría. Digo, buenos días, mi dulce despertar, porque es un despertar muy bonito. Me despierta ella. Florinda había sido novia de Enrique Segoviano. Había sido También, novia de también, también. No, Y luego- huevón, De ese ¿cómo le- elenco estuvo con tres, weón. ¿Cómo le De saca? acuerdo con Oye, y Gutiérrez Chespirito Zamora, también Florinda como- enamoró a Roberto Gómez dándole a sabiendo beber todo cosas eso. extrañas. De la noche a la mañana, ella le empezó a llevar una comida especial, una especie de puré de espinaca. Y al ratito, ya, para hacerle el cuento corto, ya andaban juntos. Sospeché desde un principio. ¿Cuándo te enamoraste de ella? Ah, que ¿cuándo te enamoraste de ella? Al instante, es que la tengo aquí enfrentito, pues no puedo decir otra cosa. No, porque lo pellizco, lo muerdo. Mejor no digas eso porque te la van a empezar a refrescar a ti. Sí. Solo por eso, que si no, mire. Es que la flaca estuvo con el productor, ¿no?
Sí, Primero no, estuvo con Kiko como que vamos a ir por ahí. Es más, en la serie hay una escena donde están en Acapulco en una mesa comiendo, almorzando. Y doña Florinda está hablando con el pata, con el que se iba a casar, porque ellos se iban a casar. Y Kiko le dice, menos mal que me liberé de eso. Pero se lo dice en la cara del pata. Así como diciéndole como que, su madre, ya me comí esa nota y como que aprovecho que tú. Y el huevón de Chespirito estaba al frente. Y luego de esa pelea, ella se va con Chespirito y están a solas conversando. Y el pata llega y le hace una escena de celos. O sea, la huevona en un solo set sabía que levantaba 3 huevones. Mírala. Qué fuerte, ¿eh? Mirando a quién. Y se quedó al último con Chespirito, con el jefe, weón. Pero, ¿llegó a chapar las regalías de eso? ¿Las propiedades, la plata? ¿O no? No creo, ¿no? Según ella dice que no le dejó nada, sino que todo es fruto de las regalías de, no sé, de doña Florinda quizá. Y de de Bueno, su chamba, de las cosas su que habrá hecho, trabajo. pues, ¿no? Claro, porque ha hecho otras novelas. Pero otras cosas yo no era también. tan consciente de que, mira, según lo que estuve investigando, Chespirito es del 71, creo, del 70. O sea, no Chespirito, el Chavo, hasta el 90, o sea, hasta el 80. Han sido 10 años de programas ininterrumpidos. Sí, pues. Y de ahí del largo. 80 al 93 ya no fue un programa solo del Chavo, sino regresó a Chespirito. Chespirito era como que un programa donde estaba el Chavo, Chapulín, donde estaba estos que eran ladrones. ¿Cómo se Botija, el Botija. Sí, el Botija, el otro. Y era una Hicieron más sombrilla huevadas, grande. sí, hicieron más huevadas. Pero a partir de esos dos sketches se le hicieron programas al Chapulín y al Chavo. Pero vos, o sea, el último programa o sketch, mejor dicho, del Chavo, canon, así de donde está Chespirito y están todos, no todos, no, pero es del 93 y se le ve a Roberto Gómez Bolaños bastante, o sea, ya viejo. Ah, pues, hasta las huevón. huevas ya. Sí, pues ya palteaba. Pero pero yo no era consciente de que realmente duró como mierda, weón. Fueron 20 años haciendo el Chavo, Claro, weón. ya esa es la Es un decadencia montón. del Chavo, pero... O sea, él creo que empezó a los 40. Es que es la decadencia del Chavo, pero... Y terminó a los 60, pues, ¿no? Ya mucho. Así el Chavo ya viejo, pero... Sí. Ya era muy cana, ya se veía feo. Ya. Yo me acuerdo siempre que decían, no te preocupes por la edad, tal persona inició esto y tuvo su empresa. Chespirito empezó a los 40, el Chavo, y fue grande. Y me acuerdo que siempre veía ese tipo de ejemplos y decía, mañana, nunca es tarde. El KFC, ¿no? El de KFC, Coronel Sanders a los 60 empezó y luego se volvió millonario. Chespirito también, no sé qué. Sí, pero son uno de 1 millón y vas a ser tú también. Imagínate. Pronto. Ya, ¿qué más por ahí? Ah, la lluvia, ¿verdad, Gams? Ya saliendo del tema del cine, ¿no? Ah, no, pero vas a poner tu video donde sales tú en ese cameo. A ver, pues ahí lo he mandado. A ver. Pero igual es... Sí. No, está como video. Ah, ya, contexto, o sea, es un corto más largo, pero justo hablando cuando estábamos viendo el tema de Macla, que es la presentadora de Uke, me acordé de que también había participado un poco con ella, compartí con ella un poquito, tampoco es que ella se acuerde de mí, en un cortometraje que me llamaron para poder ser extra dentro de un cortometraje del director Alex Fleischmann, si es que no me equivoco, y realmente es bastante reconocido. Por ahí me van a ver, es una escena de una pichanguita al principio del cortometraje. El cortometraje se llama Alienación, que es una adaptación del cuento de Ribeiro, si es que no me equivoco, si es que estoy mal, no sé. Creo que es que como es un cuento muy largo, siento que en la película se hizo faltó más tiempo para abarcar a más temas. Porque al final el pata muere siendo un inmigrante en Estados Unidos y muere, ¿no? Y la chica Macla termina siendo como que pues, abusada por un gringo, pues, ¿no? Que es lo que ella quería, ¿no? Es de Julio Ramón Ribeiro. ¿Dónde le encuentro esa película? Te soy sincero, debe estar pirateada. Está pirateada ya. O sea, bueno, todavía es más adelante, ¿eh? Porque ese es... Ahí no me vas a reconocer ni cagando. ¿Por qué? Porque... Es que él sale en un fragmento. ¿Él es negro? Pero mi nombre sale en la última parte, en los créditos. En esa agua que nadie ve, ahí sale. Ahí sale. Ahí está, espérate, retrocede y ponle ahí. La pichanga. Pero el negro, tu pata, creo que se ve ahí un poquito, ¿no? Cuando está la cámara, cuando está la pelota, ¿no? Saludos a Enrique Checa, que dice el Sambo que sale ahí. Él es, ¿no? No, él es... Espérate, él es... Son mis patas, yo llevé a todos ellos. Soy yo. Ese es Marquito también, un causa del cole.
Yara. Ese perro. Ese es Aníbal. Ahí estoy yo, ese soy yo. A ver. El celeste soy yo. ¡Ciérralo, huevón! El flaquito. A que le dice cierra, huevón. A él es la madre. Esta checa, el de blanco. Al fondo está Macla con... Una amiga. De hecho, ese es el meme que le dicen a Macla que cholea, pues. No Y salgo que, con cholos. sí, pues, y que hicieron en el auquetonazo hicieron una representación de esa escena, pues, ¿no? Mira, de hecho, ahorita salgo. Bueno, ya salí, pero de fondo se me ve caminando en diagonal para abajo. Ahí está. Ahí me toca en el cuello, me toca en el cuello. Ahí sale Alexander, mira. Ahí está. Ese es Celeste, ese es El Alexander. más crudo, mira. El más crudo. Un poquito más atrás, un poquito nomás. Ya, bueno, ya pasó. Un poquito más. Si quiere, ponle ganas, fe. Hoy estás flaco. Es que claro, era 2019. Flaco, está flacazo. 19 era. 2019. ¿Cuánto fue. pesabas ahí? Puta, ahí pesaba 6'5 más o menos. Ahora estoy en 83. ¿Qué? Ahí está, play. Ahí Ahí está. Ahí. Ya, ese que está con polo ¿Con celeste. los lentes? Ese es Sí, Alexander sí. después de haberse metido tanta porquería. Ahí está. Y el que está de blanco es Checa. pasta. Pura bolsa. Sí. Mucha chela. ¿no? Sí, mejor. Pero mira, o sea, la experiencia bonita. ¿Para qué? Nos llevaron a un cerro, no me acuerdo dónde, weón, Ya, pero... ponle play, fotos. Pero era A mi cerro, fe, allá. Sí, era un cerro bastante alto. Ya. Y solo grabamos esa escena. De hecho, yo, mira, siendo un poco más indiscreto, me llamaron a mí para ser el amigo de ¿cómo se llama? De Aníbal, que era el personaje principal. Yo O iba sea, a tú ser ibas a actuar. Yo iba a ser el coprotagonista. ¿Qué pasó? Sucede que creo que no estaba dentro del perfil de ser el amigo del coprotagonista. O quizá... ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo tenía que muy ser? blanco, pues, ¿Tenía que ser Quizá, negro o cómo? O sea, ya me acordé cómo llegué también. Ya me acordé. A ver. Tenía una amiga dentro de la producción y aparte te conoce. Saludos a Hugo, Montero. Gracias, o Huguito. Montero, que trabajamos en un proyecto anterior y él era el productor o el jefe de casting dentro de ese corto. Y me llamó, me dijo, oye, creo que tú serías bueno para salir en este proyecto. Fui a la casa de Alex Fleischman, puta. Muchas gracias por ese recibimiento, en verdad. Alex Fleischman me suena Fleischmann, ¿no es al periodista deportivo. Quizá, no Fleischmann. sé. De Canal 9, ¿no? Fleischman, ¿no? Claro. Pero no sé si es exactamente algo. Creo que se escribe distinto, ¿ya? Pero puta, ¿para qué jatón? Pero fui, conversamos, hice un pequeño paso de letra, Ya. pero claro, no quedé. Pero igual me llamaron para que, oye, ¿tú no tienes gente para que salgas de extra en el corto? Sí, tengo mis causas del barrio y del colegio. Ya, pues tráete a unos 5 o 6 más. Y llamé a toda la gente y, ¿verdad? Sí que... Puta, Quedó y la ahí escena. estuvimos. Y claro, me acuerdo también que Macla, ahí yo la veía y o sea, creo que recién también se estaba Lanzando, ¿no? lanzando a la actuación. Sinceramente no sabía. Y bacán, fue una experiencia bastante bonita. Bueno, en hacerla corta la historia es de este pata que se ve con rasgos muy andinos y quería enamorar a la chica blanca de ese lugar de tierra. Entonces quería enamorarla y la chica tenía un complejo de que como ella era la bonita del lugar, ella quería estar con un pata mayor, ¿no? Entonces llegó un pata que tenía un carro, un gringo, y la llevó a ella y se la llevó y se enamoró de ese pata, ¿no? Y el chico se quedó mirándola, se quedó traumado sí. viéndolo. Esa escena le traumó de que el pata que llegó era rubio. Entonces el pata se comienza a pintar el pelo, se quería ver, Se complejó. se quería vestir con camisas caras, Se pintó el pelo. se pintó el todo, pelo de ya. rubio para intentar ser como ese chico, ¿no? Y cuando él se convence a él mismo de que él ya se asemeja un poco a ese chico rubio, va a la casa de la mamá, toca la puerta para hablar con la chica, y la chica se había ido a Estados Unidos. Entonces, como se había ido a Estados Unidos, él intenta hacer lo mismo, pero él va por la frontera. Y en la Claro. frontera lo matan. ¡Hala! Entonces, y cuando hacen un spin-off, creo, se llama así, cuando van a ver qué pasó con la chica. Ah, no, spin-off no, es como que ya la última escena, Ya, la ya, final, ¿no? entonces, cuando van a ver a la chica, se dan cuenta que el pata le está Le dice está que cortando le corte las uñas. Claro, El- ella está arrodillada enfrente del chico cortándole las uñas de los pies. mientras Y- él leía un periódico o algo así, creo. Sí. Y la cosa es que Macla, bueno, ella actuando, le corta muy fuerte las uñas y al parecer la hace doler y dice, coche tu madre, y le mete un tabazo. Era su Ya. sirvienta. Era prácticamente su sirvienta, ¿no? Sí, o Ya. sea,
Es una ¿Cómo se historia llama bastante cruda. ¿Cómo se llama la película? Alienación. Ya, El cuento justamente también eso es... Alienación es eso, ¿no? El pata murió por querer ser alienado y ella por ser alienada le pasó lo mismo también. Sí, Pero en sí, otro sí. contexto. Miércoles. Voy a verla, voy a verla. Sí, creo debe estar en TikTok, weón. Creo que están todas las partes ahí, Sí. de hecho. Pero ese es el Sí, sí, cuento sí. corto. Luego lo demás es que el pata creo que está trabajando en un círculo y luego viene su amigo y creo que hasta se le ha Claro. cambiado el nombre, ¿no? Claro, Ya no Bobby quería, creo que se llamaba. ya no quería que lo llamen por su nombre y quería que lo llamen por otro nombre. Y le decían, eres un acomplejado de mierda. Es como que tú te pintas de el cabello de rubio, te pones pupilentes azules y ya no te llamas Carlos, te llamas Charles. Y Alexis viene y dice, oh mano, ¿qué fue? No, bro, yo no. Sí, claro, tal cual, la misma escena. Brother, y le hablas en inglés. Ay, pero qué rápido esa mierda, te llamas Charles. Te llamas Charles. ¿Qué cosa? La cagada, Me dijo eso, claro, es como que yo te voy a ver y ya estás trabajando en un circo y digo, oh, negro, ¿qué tal? ¿Qué estás? Oh, no, bro, yo me llamo Charles. ¿Qué? Te llamo Charles. Oh, estás huevón. Y nos terminé, como yo te digo, tú eres negro, eres cholo, estás huevón. Pero él se enoja No, bro. y le quiere pegar a su amigo y su amigo lo empuja. Fuera, alienado de mierda, algo así le dice. Claro. Y es como que Gon se queda, otra vez vuelve a su realidad, llega a su casa y se frustra, se bloquea. Puta, se veía al espejo y le duele. Le weón. dolía. Sí. ¿Sabes a qué me hizo recordar este pata que decía que es racista, obviamente? Es un pata blanco, un tío que decía, ¿no? Lo único malo que tú tienes es que tú eres cholo. Y te ves sí. cholo y te ves al espejo y no te gusta. Tú quisieras ver a Schwarzenegger, pero no, pues. Ves ahí. Y es más, el pata se ve en floro porque dice, ¿no? ¿Cómo dice? Eres color cobre. Y dice, igual dice, eres color caca, le dice nada más así. Eso salió en uno de los videos que hizo Hugo Lezama de Pitucos palteando, algo así. Sí, lo... Ya. Sí, Súper ubico ese perjudicado video. hasta el Pero ese huevón incluso era reconocido. Sí, huevón. por eso se fue en floro. Antes la gente permitía un montón de cosas que ahora ya no se permiten ni cagando. Mucha sensibilidad. Ya, pero bueno, ese es el cameo de La Madrid en una Ese película. es Bien, ¿ah? En un corte Lo máximo internacional. la Madrid. Ahí van a ver. ¿Quién será ese de Celeste? Dirán, aquí estoy. Oh, ya, cierto. A ver. Hablemos de esto, de las lluvias. ¿Cómo está tu casa, amigo, por la lluvia? A cualquiera de los dos. ¿Qué tal? Me acaba de caer una gota, creo, acá. ¿Cómo está tu casa? ¿Está bien? ¿Has trapeado? Puta. Sí, o sea, mi jato está bien. ¿Pa' qué? Dile, pe, tu sirviente lo hizo. Dilo, La Madrid, dilo delante, no tengo. delante de tu cámara, dilo. Ya ¿Quién no tengo. limpió? Es más, contexto. Los papás de La Madrid están en su casa. Ya no, todavía. No, ya No están en regresé. su casa. No están en su casa y La Madrid está sola en su casa. Y como De está rompe. sola en su casa, De rompe. me dice el fin de semana, vamos a tomar. Y digo, no, amigo, ya dejé esa vida. Ya no, que esa vida, dice. Pero pago tú, me dice. Ya, yo resuelvo, le dije. yo ¡Ah, la resuelvo. mierda! Ah, pero para comprar café, leche acá, no huevón. quiere, no quiere. Para chuparse el plata. ¡Ga! Para chuparse el plata, weón. La cosa es que el señor Alexander La Madrid, tiene un pequeño jardín Ajá. en su casa, en su recinto, en su En residencia. su mansión. Y tú llegas y, puta, el agua no entra, pues no, Te como recibe estos Piro. señores que están acá, que viven en Villa Salvador. Piro te abre la puerta. Claro, y lo que pasa es que Alexander baja de dormir y dice, pues tengo hambre, ¿no? Y la nana llega y le da su desayuno. Ajá, sí. Luego tengo que almorzar y pescado, Eso trucha mi con vida papa. es una película de los 2000 de Panchito Lombardi, dice. Puta, un, llega- un blanco con su Con su sirvienta. nana, sí. Fumando así, puta, en mi Así piscina, dice. weón. como la película de Jaime Bailey, que está en una piscina Sí, sí, tal cual. y una sirvienta que Me enrola. que es negrita, pues. Y le dice, puta, que esta negra hace unos porros del coche. Se enrola, pero terrible. Y Puta. algo similar, por favor. Así se pajea Alexis pensando en mí. Ya no, ponga el video. A ver, vamos a ver lo que ha pasado. Ya, pero esta es la realidad que está pasando en Villa Salvador, en el bypass que está para... Debido a las inundaciones para por el las tren, intensas creo que, lluvias ¿no? registradas Ah, en sí, Lima, esos en el videos, distrito de Siempre Villa haciendo El la- Salvador, una el tren combi pasa por quedó ese puente, atrapada por en la arriba y inundación baja, tras y pasa intentar inundación cruzar de una de agua. las vías Y mira, inundadas. mira, Al se rescate Se quedó llegó atorada, un vehículo se quedó acorazado atorada de esa Prosegur combi que con y su quiere diseño y sacarla, fuerza sirvieron para ayudar a la combi a salir de la inundación y dar tranquilidad a los pasajeros. Mira cómo le empuja, mira. Bueno, ahí le Una va a moto ayudar, pasó ahí le va a como la ayudar. hueva. Eso fue Bien, chicos, promoción. bien, bien, bien. Oye, Nos sí, vamos esa así combi tiene entonces ya. pasajeros, weón. Oye, yo no Chao, estoy preocupado chao, por la gusto. combi. Yo estoy preocupado por el carro Prosegur si se lo roban. Bravazo, ¿no? salió la ¿Sí? combi. El billete, pe. No debe ser impermeable. que la esa combi huevada. Sí, pero igual. Pobre carrito. Había uno de un perrito. Lo salvó, man. Bravo, Oye, Oh, bravo, sí, bien, bien, es bien. blindado. pe. Oh, mira esa combi llena de barro.
Ese es tu Perú, hermano. Ese es el Perú que debería de desarrollar en películas con dedos. Pero tú crees que ellos quieren ver eso, weón. No, ni cagando. Ni cagando, pe, Nadie quiere ver huevón. la realidad. O sea, ¿tú crees que esa gente quiere ver la realidad del... Y aparte que vas a contratar actores blancos para ir en la comida, eso es pendejo. Eso ha pasado en varias series, weón. Hay bastante... El hijo de Lombardi, que no me acuerdo cómo se llama, el hijo de Panchito Lombardi, que es el director, es otro Lombardi también. Y salió como choro en una serie, weón. Ni cagado. Sí, todo barbón, así rosado, solo le pusieron su gorrito de un chullo, o ¿cómo se llama? Pasamontaña. No, ni siquiera honesto, sino de estos que usan los pescadores a veces, este tipo de gorros. Ya, bueno, un sombrero, que era de choro, ya, era choro. Y nada. Y ya, fue choro. Y actuó como choro y habló. Escuchaba como choro, 26. ya. Y escuchaba 26. Pero te hablo de hace tiempo, pues. Nos saludos a los Lombardi. Por favor. Llámame. La cagada. Ya, pero eso Si es no, lo que está pasando. voy a estar fundado como sin esmero, huevón. Sí, No me van a llamar sí. para ni mierda. Luego se va a reconstruir, ¿no? No, de la nada. Con lo de los perros, No, perros. lo peor es que voy a ir a pedir chamatondero. Oye, pero tú no eres este huevón que está hablando de huevadas. Yo no soy. Puta madre, mano, me cago. Caga de risa. Ya, bueno, eso es lo que ha pasado. ¿Qué tal? ¿Qué tal por acá? ¿Qué tal la lluvia? Hay un video que tiene producción que ha pasado al frente de mi casa, esta terraza, al frente. Al frente, terrible. El video. Terrible. En la conversación, no, bueno, dale clic. Pero vamos a hacer un poco de contexto, ¿no? En la parte de al frente de esa terraza es más grande, el techo no está construido en su totalidad, tiene varias partes que faltan construir, por ende la lluvia ya entra directo. Y bueno, la canaleta que tenemos para que el agua se vaya por el desagüe se ha rajado. Tiene 2 huecos. Y como tiene 2 huecos, hemos puesto 2 baldes. Ya. Y ayer que van a limpiar, ven que el balde, no balde pequeño, esos baldes de pintura grandazos, Claro. estaba lleno de agua. A la mi- Ya estaba que se hacía dengue ahí ya. Claro. Ya estaba que se hacía dengue. ya. Empozado. Sí, ayer ya se hacía dengue ya. Entonces hemos comprado Un más foco de baldes infección. para que se pueda, ¿no? Ir el agua por ahí. El día antes de que empecemos a grabar, no estaba lloviendo. No sé si ahorita seguirá lloviendo. Ahorita, no, que he venido, no. Por No, mi pero cerro ahorita- sí, pero por acá no. Ya ves, Por allá en Caraballo se inunda. Todo se inunda. Sí. Puta, mano, es que también. Es otra provincia. Ahora. Según lo que hemos visto he visto en noticias, es que Lima no está preparada para una lluvia. Nosotros pensamos que esto que está pasando es una Eso lluvia, no es pero no, lluvia, es ni una cagando. garúa. Las filtraciones no están bien colocadas. sea, están- Toda la cimentación no está preparada. O sea, para aparte eso. de eso, es como que esto, lo que llueve, son. Puta, Sí. ni mierda. Ni Exacto, mierda pues. lo que puede llover en la sierra o En la o en selva, la puta. selva. A ver, cuéntanos, Alexandra, tú que has viajado por todo el Perú con tu familia. A ver. Claro. No es algo de Lima, la firme. Pero Ya, bueno, ya, las pocas ya. veces que hemos No Ya, salido. el extranjero, ya, cuando has ido al extranjero. No, a ver. Claro, como has tampoco. estado por allá, por Hawái, ¿no? Exacto. La gente se loquea, weón. Ahí está. Ya, muestra la muestra. Ahí está, mira el balde. ¿El balde? Regálame No, uno. pues pe. eso lo hierves y ya, para tomar. Regálame uno para sacar de mi casa. Con la pe, pastilla uno, que no tiene, para Oye, sacar mira el todo el filtrado. piso mojado. Mira la columna, mano. Mira la columna. Claro, de papel esa columna. Mira la columna, terrible. Mira están los baldes. Más. Mira, ¿Y quién es el que ha grabado ese video? ¿A llenecito. quién la has mandado a grabar, man? Chuy. A Chubi. Pobrecito. Con su sombrilla. No, con su Con su paraguas. paraguas ahí. La Está la cagada. canaleta rota, ¿ves? Ah, la mierda. Ahora, eso como está pasando en mi casa, que esa columna está que se moja, igual también está pasando en otros lugares que no tienen techo, como el mío, y se dañan las estructuras, la cimentación. Claro, el techo. La el chancla, techo. Chubi. se daña, ¿no? Entonces, eso es un indicio de lo que está pasando hoy en día en Lima, ¿no? Que no está preparada para todo esto. Ay, si llueve como llovería, por así decirlo. Ah, si hubiera Sí, se va a la mierda. una lluvia normal, como lluvia, no como garúa, Sí. obviamente todo esto se inunda, pues, ¿no? O sea, Sí, estamos inunda. cagados por el terremoto, o por el Por la tsunami, lluvia. o por la lluvia. Hay un weón. video de una reportera, dice que estaba no, haciendo un en ¿Qué vivo cosa? ahí. ¿Haciendo qué? Y Ah, entonces- pasó un carro. Y Ya. ¡bum! Ah, sí. No sé si tienes Hay el un, video. hay un video de puta que cagota la gente. Está haciendo su. Hay producción, si lo puede buscar. Está, ¿Cuál? A ver. Está, bueno, sí, el día de hoy estamos reportando la lluvia, que no sé qué puta pasa un ¡Ah, carro. el carro le baña! Sí, ¿Tienes ahí? ¿Lo tienes ahí? Sí, también. Pucha sí, madre. sí. La flaca está tranquila, haciendo el reportaje y viene un cagón, pues, ¿no? Y ¡plá! Le mete Puta, todo. yo hubiera sido ese cagón, mano. Me hubiera acabado de risa. Sí, luego hay Sí. otro que es como Qué risa, como el weón. que tú comentaste de un pata que está en moto y está con las piernas arriba
Y llega a pasar todo eso. Sí, sí, sí. No se llegó a caer, nada. Ah, claro, huevón. ese es el que te digo de la moto que pone sus piernas para arriba. Y pasa. Y pasa. Y la moto, puta, casi arriba el agua y pasaba. Sí, huevón. Y El la motor gente- ya, en el motor ya llegaba. Sí, ya. en el motor. y la gente decía... No, ya está por el motor. La En el próxima... chasis, en el chasis. Ahí está. Y La gente decía, como ustedes "Mi próxima podrán ver en moto, yo que me imágenes, quería comprar una moto, el me voy a emposamiento de agua comprar esa". continúa. Nosotros Sí, no buen hemos comercial. podido alcanzar hasta al fondo donde se encuentra personal de limpieza de rápido, Sedapal, producción. que ya están tratando de limpiar toda esta zona, de sacar. Qué cabrón. Ay, qué cagón. Tratando de limpiar El toda huevón dijo, esta es la zona única oportunidad de mi vida en que voy a poder hacer esto. La bañó con barro. Y barro. Mano, el huevón dijo, probablemente sea la única oportunidad de mi vida en que Miren, están señores, grabando. acabamos Y de- están grabando acaba y de están en vivo. pasar un Yo voy a hacer ese un vehículo. anécdota. Creo que el conductor está completamente mareado, borracho, diría yo, porque acaba de pasar y no se ha dado cuenta, o sea, Uy, se quedó ahí el carro. Se quedó ahí el negligentemente ha carro, pasado huevón. por ¿Por toda qué, esta Ya me di zona que cuenta. está. ¿Por qué La se quedó? cagó porque Pues se quedó. ustedes Es que podrán él quería ver, pasar me con van a toda la disculpar los fuerza nervios para ver porque si me acaba llegaba a de cruzar, llenar, me pues. acaba Ya. de embarrar con todo el barro de esta zona. Ay, pobrecita. Y la verdad es que esa es negligencia del conductor. Ahorita ellos Sí, están se hablando quedó con los señores de atascado. Sí, limpieza se quedó de, atascado. perdón, los Hasta que- lo que señores pasa es de que hay un camión Sedapal. adelante que ese es el que Y está vamos a ver absorbiendo que con están- la bomba. Que nosotros no Ya, pero podemos tiene que llegar esperar que hasta allá a la baje el zona nivel, pues, porque realmente si ustedes pueden apreciar las botas, hasta a esta altura nada más puedo llegar. Si yo me voy hasta Ahora, el fondo, ese aunque la carro verdad se es que ya apaga estoy porque cuando completamente el agua entra al mojada, motor, si ¡plum! yo se me voy apaga. hasta Porque el no ves que fondo, no es 4x4 me ni voy a 4x2. inundar. Así que Puta que falta. y Pero damos la placa, pase a ¿por qué se ustedes, mete ahí? estudios. Sí, no te así lo- preocupes, así tú lo que tratan, acabas pues, huevón. Es que es por el reportaje como para habíamos que veas de captado que las qué nivel está el imágenes. agua. O sea, si la bota es así, entonces mira hasta qué nivel está el Aparte agua. es ¿no? memeable, Pero huevón. debieron cerrar, ¿no? Creo ahí. La vía. O sea, Puta, que es igual que la ¿quién se gente va a puede meter, pasar. pues? ¿Quién se va a meter? Y que lo malo de eso también es que ese bypass, porque está acá, el tren pasa por aquí, y este bypass es grandazo. Sí. Es grandazo, totalmente así. En una B. Pero qué grandazo. pendejada también. ¿Por qué Y- no hay un... No hay otro acceso, pues. No, pero no pensaron en... ¿Cómo se llama? No hay otro acceso. No pensaron para en el desagüe. desagüe, algún desagüe, o poner un huequito ahí, mano. No sé. La gente dijo, no, acá no llueve ni cagando, dijeron. Acá no Ya, llega pues. ni Y a raíz ni la de eso luz, es que y- siempre ese lugar se llena. Hay un video más en otro distrito, porque ese de ahí es Villa Salvador. Hay otro que es en Villa María del Triunfo. ¿Lo lograste? La voy a ver, ¿ya? Vamos a ver, por mientras, He venido, mira, 2 horas desde allá. No, no estoy por acá. No. No, está seco. Sí, porque igual es igual Carnigan, por Bayor viene. Viene por Bayor. ¿Para chapas el tren o no chapas? ¿O en tu moto? No, en bus, o en mí, En no, bus, entiendo. la mierda. Ya, Haciendo- pues, Haciendo este transbordo. Campo. claro. De lejos viene Charles. Nos encontramos en la avenida Los Pumacagua, en el distrito de Villa El Salvador, Ah, la para mierda, que la tengan mierda. mayor ¿Dónde es referencia a esto? los Ah, televidentes. por el tren. Estamos Pero precisamente es, justo al la lado última, de creo. las vías del La tren última y estación. como pueden apreciar, esta zona, producto de la lluvia, se ha convertido prácticamente en El una tren se puede piscina parar, que ¿no? De tiene tanta agua. aproximadamente No, pero ahí unos no, ahí 30, no, 40 no sé. centímetros No, me refiero de arriba, los profundidad. rieles. Esto, como ya señalé, sé, es producto de la lluvia, de la intensa ¿Pero lluvia ese que es se ha Villa Salvador registrado o Villa durante la María? noche y Villa toda la Salvador. madrugada Villa del día de ayer. Los vehículos tienen que pasar y como lo pueden ver en las Mira, ahí imágenes, está bastante bajada y lento. ahí. Los conductores evalúan si es que el vehículo puede pasar por esta zona. Hay algunos conductores que no están tomando la decisión de pasar por el temor de quedarse varados aquí. Como podemos observar, ya también lo estaba relatando, Qué cagada. todo el la lugar verdad, aquí puta. es O una prácticamente emergencia, te quedas una ahí a la piscina y cabe resaltar sales nadando. también un Para el detalle otro lado, importante, sales nadando, donde ¿no? ven las llantas allí hacia el fondo, donde yo he estado anteriormente parado, ahí hay un buzón. Las personas que han advertido este peligro han colocado esa señal porque el agua tapa completamente toda la Pero el buzón superficie no lo ha- ¿Pero no del lo han piso abierto? y una persona puede incluso caer. Es que Una hay algunos persona que está buzones que no caminando son por desagüe aquí y lo usan para no meter ve cables. obviamente el buzón por el tema Ah. del agua y puede terminar sumergido ahí. Qué loco, Ah, la mano. mierda. Puta, Ah, eso es lo que está ok. pasando ahorita en Lima. Lo más trascendental. Tu Perú, nuestro Perú.
Y eso que falta hablar todavía de la marcha del orgullo que fue hace poquito. Sí, fue el sábado pasado. Sábado fue, ¿no? Sí, hace unos días, pues, ¿no? Pero no fue tan sonado, ¿o sí? Sí, yo también pensé que iba a ser más sonado, porque dije va a haber algo más, pero también hubo lluvia en ese día. Ah, ya. O sea, no hubieron grandes cosas, ¿no? Ese corso que hacían. Claro, hubo el corso, pero no sé, siento que la misma vía, todo, no sé, no sentí que fuera tan polémico como fue otros días. En Exacto. otros años, yo me acuerdo que había una flaca que se ponía estaba en el Kennedy y decía besos gratis y todo el mundo iba y le daba picos. Decía, wow, qué mal. No, pero explotan de varias maneras. Lo más trascendental que me salió, por ejemplo, a mí en TikTok es el algoritmo también, ¿no? Era el tema de la marca Walibi, creo que es. ¿De la mostaza? De que era un pata disfrazado de De mostaza. mostaza. Decía, Y hay varios TikTok donde sale interactuando con la gente también. Sí. Mostacera. Y bueno, es parte es el chiste, ¿no? Igual la comunidad lo ha aceptado de una manera bastante positiva. Es que nadie pensó que era marketing. La gente pensó que era un random que se vistió de mostaza y dije mostacero, pues es que lo aceptaron, pero Claro. bueno, igual todos usan este tipo de marchas para usarlo para marketing, pues, ¿no? Sí. De todas maneras. Bueno, yo creo que con eso finish, ¿no? Ah, ¿verdad? ¿Qué pasó? Tu mejor amigo, ve. Porque hablando de las lluvias y todo lo demás, ¿qué estará haciendo tu alcalde de Lima? No sé, pues. A ver. Porky. Mira lo que ha hecho, ¿ah? A ver. ¿Te acuerdas del video de la inteligencia artificial? No, manera, se tiene que leer un poquito más, pues. ¿No? Explotan, Yo por me acuerdo de ejemplo, sus drones. cuando estás en guerra, puede explotar con dinamita. Es una forma de dron explosivo. Pero hay otros drones que explotan con una bomba de acústica. Genera tal intensidad de ultrasonido que noquea, pero deja vivo al delincuente. Con ultrasonido pierde el sentido del equilibrio y ahí queda nomás. Entonces, pero hay que leer un poquito más. Pues, con ignorancia no se puede ser periodista, señores. Ese weón parece que está etílico, una cosa así, así le lo dan el jodía micrófono. siempre, Creo ¿no? que se mete Pero, su o sea, porrito a ver, antes de... o sea, meter su- obviamente que explote mediante, como dice el ultrasonido, claro, hay menos bajas que explote Pero realmente ultrasonido con no es, dinamita. weón. De ultrasonido, pero... Ultrasonido de los bebés, man. Son Pero la ondas, cosa- que te lance ondas. Claro que... Pero eso también afecta, pues, porque no van a ser solo ondas para él, sino también Claro, gente que está es alrededor, puta, le va a extensivo, caer. No, pero está dando oído. pichuladas, man. Está dando huevadas. Ya, pero vamos a que mire el contraste que hay de que la ciudad está que se inunda y la municipalidad está súper endeudada. Y mira, y todavía sigue este weón hablando pichuladas, pastruladas. Puta, igual tiene que seguir hablando para que siga saliendo en televisión. Ya, pues, mi ¿no? amor, ya. Claro, Parte de pues. su publicidad. Ya, mi amor. Añá. Qué rico. Bueno, Dámelo. Ya. dámelo. Creo que ahora sí, ¿no, Dubi? Ya, ahora sí, a ver, faltaba el último, pues. Terrible, cri. Hoy terminamos temprano. Por fin. Ay, Llegaré a mi casa a la 1, creo, por ahí. Por Sí, fin. a sí. venir. Buenas noches, muchachos. Ha sido todo por la noche de hoy. Gracias por estar su atentos sintonía. y su sintonía, estar aquí. Lo más loco es que el negro va a tener que tomar 2 carros. No, Va a tener que pasar ahí por el bypass. Va a tener que pasar por el bypass. Va a tomar Metropolitano hasta Naranjal. No te, Y de Naranjal, un alimentador. no te Un olvides. alimentador, un carro. Y de ahí Tu- se Síganos Monte Piedra. en Tu balde, redes por favor, sociales. tu balde, préstame. Sí, mano. Tu valdecito. Bueno, síganos en redes sociales, gente, como Hedonista App. Sí, gente. Y- Mañana aprendemos otra vez. Ojalá no tan tarde, pero mañana aprendemos. Coman Pero vamos a sano, aprender stream nomás. Stream vamos a aprender. ¿no? tomen agua y protéjanse. A ver, Alexander Protéjame. con esos lentes falta una gorra negra, nomás le falta. ¿Para qué? Háblame. Ya, mano. ¿Por qué no Nos gorra vemos, negra? nos vemos. Ya llegó tu Nos vemos limusina, mañana. Saludos, Alex. gente. Chao. Sí, ya llegó su. Sigan a Alexander La Madrid en redes sociales. Su chofer de Alexander ya llegó, gente. Así La que ya motherfucking tenemos que Drit. Ponche, cortar ponche en la cámara, ponche en la por cámara. su chofer de Alexander. ¡Chao!